Imagínate despertarte en la mañana y sentirte distinto por dentro. No porque tu vida haya cambiado mágicamente, sino porque tú cambiaste. Imagínate que ya no reaccionas como antes, que no te enfadas por lo mismo, que no te estresas por lo mismo, que no te saboteas con los mismos miedos de siempre. Imagínate que puedes mirar tu pasado sin que él te controle, que puedes recordar lo que te pasó sin que te active la rabia, culpa o ansiedad. Imagínate que de verdad pudieras romper con tu versión antigua y construir una nueva forma de pensar, sentir y actuar. Y ahora te tengo una pregunta. ¿Y si tu mayor límite no fuera tu trabajo, tu dinero, tu familia o tu entorno, sino tu propia mente? ¿Y si el verdadero obstáculo fueras tú mismo repitiendo los mismos pensamientos, las mismas emociones y los mismos hábitos todos los días? Eso es exactamente lo que descubrió Joe Dispenza. Pero su historia no empezó en un aula universitaria, ni en un laboratorio, ni en una conferencia motivacional. Empezó en una carretera. En 1986, Joe Dispenza estaba compitiendo en un triatlón. Era joven, activo, sano, disciplinado, tenía su vida más o menos encarrilada. Y en un segundo todo cambió. Un coche lo atropelló brutalmente. Su cuerpo salió despedido por los aires y cayó contra el asfalto. El golpe fue devastador. Varias vértebras fracturadas, la médula espinal gravemente comprometida. Los médicos fueron claros, fríos y contundentes. Si no te operas, no volverás a caminar. Y si te operas, hay un riesgo muy alto de que quedes paralítico. Joe se encontró en una situación al límite. No era teoría, no era filosofía, no era autoayuda. Era su vida real puesta en peligro. De un día para otro pasó de ser un atleta a estar postrado en una cama, con dolor constante y un futuro completamente incierto. Y aquí es donde su historia se vuelve distinta a la de la mayoría. Dispensa, que en ese momento estaba estudiando quiropráctica, tomó una decisión que muchos considerarían loca. Rechazó la cirugía, no porque despreciara la medicina, sino porque sintió que había otra posibilidad. Decidió probar algo radical, curarse con su mente. Durante horas, cada día, sin moverse, cerraba los ojos y hacía algo muy concreto. Visualizaba su columna vertebral completamente sana. Imaginaba cada vértebra alineándose perfectamente. Sentía en su cuerpo la sensación de estar erguido, fuerte y estable. No lo hacía como un pensamiento positivo superficial, lo hacía como un entrenamiento mental profundo, constante y disciplinado. Meses después, algo que los médicos no podían explicar ocurrió. Joe Dispenza se levantó y volvió a caminar. No solo evitó la cirugía, sino que se recuperó por completo. Para él, ese momento fue más que una sanación física, fue una revelación, y se dio cuenta de algo que cambió su vida para siempre. La mente no solo piensa, también moldea la biología. Esa experiencia lo llevó a dedicar su vida a estudiar una pregunta clave. Si la mente pudo curar su cuerpo, ¿qué más podía hacer la mente humana? Y a partir de ahí, Joe Dispenza comenzó un camino único. Se doctoró en quiropráctica, pero no se quedó solo en la medicina tradicional. Empezó a estudiar neurociencia, epigenética, física cuántica y psicología del comportamiento. Quería entender científicamente algo que ya había vivido en su propia carne. Que cambiar la mente puede cambiar el cuerpo, que cambiar los pensamientos puede cambiar la realidad. Su trabajo se hizo mundialmente conocido cuando apareció en el documental ¿Y tú qué sabes?, donde empezó a explicar cómo las creencias, emociones y hábitos crean literalmente nuestra vida. Pero su obra más importante llegó en el año 2012 con el libro Deja de ser tú, la mente crea tu realidad. Y ese título no es motivacional, es brutalmente literal. La idea central es simple, pero revolucionaria. Si sigues siendo la misma persona todos los días, obtendrás la misma vida todos los días. Mismos pensamientos, mismas emociones, mismas decisiones, mismos resultados. Dispense lo dice sin rodeos. No cambiará tu vida hasta que cambies tú. Y aquí viene lo más poderoso del libro. Él no te dice cambia tu vida haciendo más cosas. Él te dice cambia tu forma de pensar y tu vida cambiará sola. Porque tu realidad no es solo lo que haces, es lo que eres por dentro. Si vives con miedo, atraes escenarios de miedo. Si vives con estrés, tu cuerpo se enferma. Si vives con resentimiento, bloquearás tu crecimiento. Pero si aprendes a entrenar tu mente como entrenas tu cuerpo, puedes reprogramar tu cerebro, tus emociones y tu identidad. Este libro te enseña exactamente eso. No es solo teoría. Dispensa propone un método concreto de meditación y reprogramación mental para que dejes de reaccionar al pasado, dejes de vivir en piloto automático, dejes de repetir patrones emocionales destructivos y empieces a crear conscientemente tu futuro. Él explica cómo tus pensamientos moldean tus neuronas, tus emociones activan tu química corporal, tus hábitos crean tu identidad, y si cambias esos tres elementos, tu cuerpo y tu vida cambian. En otras palabras, no cambias tu vida cambiando tu entorno, cambias tu vida cambiando tu mente,
Vivimos en una sociedad donde la mayoría de personas cree que su personalidad es fija. Yo soy así, yo siempre he sido así, es que mi carácter es fuerte, es que mi familia es así. Dispensa destruye esa idea. Tu personalidad no es tu destino, es solo un conjunto de patrones repetidos, y esos patrones se pueden cambiar. Este libro es un entrenamiento mental para dejar de vivir dominado por tu pasado y empezar a vivir desde tu futuro. No es un libro de frases bonitas, no es espiritualidad vacía, no es motivación barata, es ciencia aplicada al crecimiento personal. Y lo más importante, esto que estás escuchando no es un simple audiolibro, es un análisis desarrollado, explicado y aterrizado de el libro Deja de ser tú, pensado para que lo puedas aplicar hoy en tu vida real, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud, en tu mentalidad, en tu manera de ver el mundo. No importa si ahora mismo te sientes perdido, estancado o cansado. Este libro te va a enseñar algo muy claro. No estás atrapado en quien has sido. Puedes convertirte en quien elijas ser. Y ese es el verdadero poder de este libro. Esto es Deja de ser tú, la mente crea tu realidad de Joe Dispenza. Capítulo 1. Tu yo cuántico. Joe no empieza este libro hablando de hábitos, ni de productividad, ni de visualización bonita. Empieza mucho más profundo. Empieza rompiendo tu idea de quién crees que eres, y lo hace con una pregunta silenciosa que recorre todo el capítulo. ¿Eres solo tu cuerpo, tu historia y tus problemas, o hay algo mucho más grande viviendo dentro de ti? La mayoría de las personas cree que yo soy mi cuerpo. Creemos que somos lo que vemos en el espejo, nuestro nombre, nuestro pasado, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros miedos y nuestras heridas. Dispensa dice, eso es solo una pequeña parte de ti. Para explicarlo, te lleva a un lugar incómodo pero revelador, al mundo cuántico. Si miras cualquier objeto, una mesa, tu mano, tu teléfono, parece sólido, estable y real, pero la ciencia moderna demuestra que esto es solo una ilusión perceptiva. A nivel microscópico, la materia casi no existe. Un átomo que compone todo lo que vemos está formado por un núcleo diminuto y electrones girando alrededor en enormes espacios vacíos. Si agrandamos un átomo al tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería del tamaño de una pelota de tenis en el centro, y los electrones serían como pequeñas motas girando en las gradas. Todo lo demás es vacío y energía. Dispensa lo lleva más lejos. Tu cuerpo no es sólido, es energía organizada temporalmente. Lo que llamamos materia es básicamente información vibrando a cierta frecuencia. Tú no eres un objeto fijo, eres un proceso energético en movimiento. Y aquí aparece su idea central, tu yo cuántico, el yo que crees que eres, tu personalidad, tus emociones repetidas, tus recuerdos, tus reacciones automáticas, no es tu verdadera identidad. Eso es tu yo condicionado, tu yo programado y tu yo del pasado. Tu yo cuántico es otra cosa. Es la parte de ti que no envejece, que no depende de tu cuerpo, que no está atrapada en tu historia y que no está limitada a tus circunstancias. Es tu conciencia pura, tu presencia, tu energía, tu observador interno. Cuando estás completamente presente, en silencio, sin pensar en el pasado ni en el futuro, eso que queda observando es tu yo cuántico. Dispensa plantea algo muy fuerte. Mientras te sigas identificando solo con tu cuerpo, tus emociones y tus problemas, seguirás creando la misma vida una y otra vez, porque donde pones tu atención, pones tu energía. Si te pasas el día pensando en tus deudas, tu cuerpo, sin querer, entra en estrés. Si revives viejos rencores, tu cerebro reactiva los mismos circuitos emocionales. Si te defines por tu trauma, tu sistema nervioso se queda atrapado en modo supervivencia. Tu biología cree que el peligro sigue presente, aunque solo esté en tu mente. Y así es como la mayoría vive, encadenado al pasado, pero creyendo que vive en el presente. Dispensa dice que esto es un bucle, mismo pensamiento, misma emoción, misma química corporal, misma química, mismo comportamiento, misma realidad. Y la realidad refuerza tu identidad antigua. Por eso, si quieres cambiar tu vida, no basta con cambiar lo que haces, tienes que cambiar quién está siendo por dentro. Aquí entra el mundo cuántico. En física cuántica, antes de que cualquier partícula exista como materia, existe como posibilidad. No tiene forma definida hasta que es observada. Dispensa usa esto como metáfora científica y psicológica. Tu futuro existe como un campo de posibilidades, pero colapsa en una realidad concreta según tu estado interno. Si sigues pensando como la persona del pasado, colapsas el futuro del pasado. Si logras sentirte como tu yo futuro, empiezas a atraer experiencias nuevas. Esto no es magia, es coherencia energética. Tu cuerpo emite una señal electromagnética basada en tus emociones y esa señal te comunica con el entorno antes de que hables o actúes.
Por eso, dos personas pueden decir lo mismo, hacer lo mismo, pero obtener resultados distintos, porque vibran diferente por dentro. Dispensa te pide algo radical en este capítulo. Deja de verte como un cuerpo que tiene experiencias y empieza a verte como una consecuencia que estás teniendo una experiencia humana. Esto lo cambia todo. Si eres solo cuerpo, estás limitado por la genética, la edad, el dinero, el entorno y el destino. Pero si eres conciencia, tienes acceso a un campo infinito de creación. El problema es que vivimos identificados con nuestro pequeño yo. Soy ansioso, soy así, siempre fracaso, nunca me salen bien las cosas. Esas frases no describen la realidad, la crean. Tu mente cree lo que repites, tu cuerpo sigue lo que tu mente cree y tu vida refleja lo que tu cuerpo vive. Dispensa explica que la verdadera transformación empieza cuando te despegas de tu identidad antigua, y eso significa dejar de reaccionar emocionalmente como siempre. Cada vez que alguien te irrita, tú explotas, estás siendo tu viejo yo. Cada vez que tienes miedo, te paralizas, estás siendo tu viejo yo. Cada vez que te saboteas, estás siendo tu viejo yo. Tu yo cuántico aparece cuando eliges no reaccionar automáticamente, cuando paras, respiras, observas y decides distinto. En ese momento ya no estás dominado por tu pasado, estás creando desde el presente. Este capítulo te invita a una práctica mental clave. Empieza a verte no como eres hoy, sino como quieres ser mañana, no como alguien que quiere cambiar, sino como alguien que ya ha cambiado. Imagina cómo pensarías si fueras más seguro, imagina cómo hablarías si fueras más tranquilo, imagina cómo actuarías si fueras más disciplinado. Ese, tu futuro, ya existe en un campo cuántico como posibilidad. Tu trabajo es alinearte emocionalmente con esa versión. Dispensa lo resume así, aunque no lo diga en esta palabra exacta. Deja de esperar que el mundo cambie para sentirte diferente. Siéntete diferente primero y el mundo cambiará, porque tu estado interno organiza tu realidad externa. Si vives desde el miedo, atraerás escenarios de miedo. Si vives desde la escasez, verás más carencia. Si vives desde la paz y la certeza, tu vida empezará a reflejar orden. El capítulo cierra con una idea poderosa. Tu mayor enemigo no es el mundo, es tu identidad antigua. Tu cuerpo no necesita cambiar primero, tu mente sí. Tu yo cuántico no compite con nadie, no teme al futuro y no está atrapado en el pasado. Es creativo, expansivo y libre. Y cuando empiezas a vivir desde allí, dejas de ser víctima y te conviertes en el creador. No por ego, sino por conciencia. La lección práctica del capítulo es clara. Cada día tienes dos opciones: ser quien siempre has sido o empezar a ser quien realmente puedes llegar a ser. Y esa elección no se hace con palabras, se hace con atención, tu emoción, tu estado interno. Y aquí comienza el verdadero viaje de deja de ser tú. Capítulo 2. Ve más allá del entorno. Dispensa no empieza este capítulo hablando de cambios espectaculares ni de mudanzas radicales. Empieza hablando de algo mucho más silencioso y cotidiano, tu rutina. Te levantas en la misma casa, miras el mismo techo, tomas el mismo café, revisas el mismo móvil, lees los mismos mensajes, vas a las mismas personas, caminas por las mismas calles, te enfrentas a los mismos problemas y sin darte cuenta, ese entorno no solo te rodea, te programa. Dispensa implica que tu ambiente no es neutro, no es solo un escenario pasivo donde transcurre tu vida. Es un activador constante de tus pensamientos, emociones y comportamientos. Cada lugar en el que estás contiene recuerdos almacenados en tu cerebro. Cada persona que ves activa una versión específica de ti. Cada rutina diaria dispara los mismos circuitos neuronales. Tu casa puede activarte calma o estrés. Tu trabajo puede activarte ambición o frustración. Tu familia puede activarte amor o resentimiento. Y tu cerebro aprende a asociar esos estímulos con emociones fijas. Por eso, muchas veces no piensas antes de reaccionar, simplemente reaccionas. Entras al trabajo y ya te sientes tenso. Ves un mensaje de cierta persona y ya te irritas. Recuerdas una deuda y tu cuerpo entra en ansiedad. No elegiste conscientemente esas emociones, tu entorno las disparó automáticamente. Dispensa dice algo muy fuerte aquí. Mientras sigas viviendo en el mismo entorno mental y físico, seguirás siendo la misma persona. No porque el entorno sea malo, sino porque es demasiado familiar para tu cerebro. Tu cerebro ama la familiaridad, la confunde con seguridad. Incluso si tu vida es mediocre, dolorosa o limitada, tu sistema nervioso prefiere lo conocido antes que lo desconocido. Cambiar da miedo. Lo familiar, aunque sea negativo, se siente seguro. Por eso tanta gente se queja de su vida, pero no cambia nada. Tu entorno mantiene vivo tu viejo yo. Las mismas calles te recuerdan quién fuiste. Las mismas personas te tratan como siempre. Los mismos problemas te hacen sentir pequeño. Y tu identidad se queda atrapada en ese reflejo. Dispensa explica que tu cerebro no distingue entre lo que está pasando afuera y lo que está pasando dentro. Para tu sistema nervioso, recordar un problema es casi igual que vivirlo de nuevo. Si cada día ves lo mismo, piensas lo mismo y sientes lo mismo, tu cuerpo cree que nada ha cambiado. Y si nada ha cambiado internamente,
Nada cambia externamente. Y aquí aparece la idea central del capítulo. Para crear una nueva vida, primero tienes que dejar de vivir automáticamente dentro de tu vieja realidad. Y eso no significa que tengas que mudarte mañana, cambiar de país o cortar relaciones de golpe. Significa algo más sutil y más poderoso. Cambia tu relación con tu entorno. Dispensa te invita a empezar por observar. Observar sin juzgar. ¿Cómo te hace sentir tu casa? ¿Cómo te hace sentir tu trabajo? ¿Cómo te hace sentir tu barrio? ¿Cómo te hace sentir cierta persona? No para culpar al entorno, sino para entender cómo te condiciona. Si cada vez que entras a tu oficina te sientes pequeño, frustrado o invisible, tu cuerpo aprende que ese es tu lugar en el mundo. Si cada vez que hablas con cierta persona te sientes inseguro, tu identidad se refuerza como yo soy débil. Y mientras sigas aceptando esas emociones como normales, seguirás recreando la misma realidad. Dispensa propone un cambio radical de enfoque. En lugar de dejar que el entorno te diga quién eres, empieza a decidir quién quieres ser antes de entrar a ese entorno. Y esto es clave. Si quieres ser más seguro, no esperes a sentirte seguro para actuar. Empieza a entrar a los lugares con la emoción de alguien seguro. Si quieres ser más tranquilo, no esperes a que todo esté en calma. Practica la calma antes de que el caos aparezca. Eso es ir más allá del entorno. Tu entorno deja de controlarte cuando tu estado interno se vuelve más fuerte que los estímulos externos. Dispensa explica que los grandes cambios no ocurren cuando cambias tu vida por fuera, sino cuando cambias tu reacción por dentro. Por ejemplo, antes alguien te criticaba y tú explotabas. Ahora eliges no reaccionar. Antes el trabajo te estresaba automáticamente. Ahora eliges entrar con respiración consciente y enfoque claro. Antes la deuda te paralizaba. Ahora la ves como un problema que puedes resolver. No cambió el mundo, cambiaste tú. Y cuando cambias tú, el mundo empieza a responder diferente. Y aquí aparece una idea poderosa. Tu entorno es un espejo de tu estado interno pasado, pero tu estado interno presente puede reprogramar ese espejo. Si entras al mismo lugar con una emoción distinta, ese lugar deja de tener el mismo poder sobre ti. Dispensa dice que esto es el primer paso para salir del piloto automático. La mayoría vive reaccionando. Los que cambian su vida empiezan a responder conscientemente. Reaccionar es automático. Responder es elegir. Cuando eliges diferente, tu cerebro empieza a formar nuevos circuitos neuronales. Y cuando esos circuitos se repiten, tu identidad empieza a cambiar. No cambias primero tu vida, cambias tu manera de vivirla. Dispensa también señala que muchas personas quieren cambiar su realidad, pero siguen aferradas a su viejo entorno emocional. Siguen quejándose de lo mismo, siguen repitiendo los mismos dramas, siguen hablando del mismo problema, y sin darse cuenta están recreando su futuro con su lenguaje y su atención. Tu entorno no es solo físico, también es mental y emocional. Las noticias que consumes, las conversaciones que repites, las historias que te cuentas sobre ti mismo, todo eso también es tu ambiente. Si te rodeas de miedo, queja y negatividad, tu mente aprende a ver el mundo como peligroso. Si te rodeas de crecimiento, disciplina y claridad, tu mente empieza a buscar oportunidades. Por eso Dispensa insiste, no puedes crear un nuevo futuro mientras sigas viviendo emocionalmente en el pasado. Tu entorno actual es el resultado de tu viejo yo. Tu nuevo yo necesita un nuevo estado interno. Este capítulo no te pide huir de tu vida, te pide algo más difícil, dejar de ser quien eras dentro de ella. Eso significa practicar una nueva manera de sentir antes de que las circunstancias cambien. Y eso se hace con conciencia. Cuando te des cuenta de que estás cayendo en la misma emoción que siempre, paras, respiras y eliges otra respuesta. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Dispensa deja claro algo clave. El cambio real no ocurre cuando todo se vuelve perfecto afuera. Ocurre cuando dejas de dejar que lo de afuera te controle por dentro. Cuando eso sucede, tu entorno empieza a reorganizarse, las mismas personas empiezan a tratarte diferente, las mismas situaciones empiezan a resolverse de otra manera, las mismas puertas que antes estaban cerradas empiezan a abrirse, no porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de ser el mismo. El capítulo cierra con una idea central. Si quieres una vida distinta, no te preguntes solo qué tengo que cambiar por fuera, pregúntate quién necesito ser por dentro para merecer esa vida, porque cuando tu identidad cambia, tu realidad la sigue. Y ese es el primer gran paso que Dispensa te pide, ir más allá de tu entorno y empezar a gobernar tu estado interno. Capítulo 3. Ve más allá del cuerpo. Si en el capítulo anterior Dispensa te mostró que tu entorno te programa, en este capítulo te lleva a un lugar todavía más incómodo y más profundo, tu propio cuerpo. No el cuerpo como una máquina biológica, sino el cuerpo como memoria viviente de tu pasado. Dispensa plantea una idea contundente. Tu cuerpo no vive en el presente, vive en el pasado. Y mientras tu cuerpo siga atrapado en emociones antiguas, tu mente no podrá crear un futuro nuevo. Esto puede sonar extraño, pero es mucho más simple y real de lo que parece. Piensa en un momento cotidiano. Recibes un mensaje que no te gustas, sientes un nudo en el estómago.
tu respiración cambia, tus hombros se tensan, tu corazón late más rápido. Antes incluso de pensar con claridad, tu cuerpo ya reaccionó. No elegiste sentir ansiedad, no decidiste ponerte nervioso, tu cuerpo simplemente activó un programa automático. Dispensa explica que cada pensamiento genera una señal eléctrica en el cerebro. Esa señal libera sustancias químicas en el cuerpo, neuropéptidos y hormonas que producen una emoción específica. Si piensas en un problema, tu cuerpo libera estrés. Si recuerdas una traición, libera rabia o tristeza. Si anticipas un peligro, libera miedo. Y hasta aquí parece normal. El problema viene después. Con el tiempo, tu cuerpo aprende a asociar ciertas emociones con tu identidad. Te acostumbras a vivir en ansiedad, te acostumbras a vivir en tensión, te acostumbras a cargar resentimiento. Y sin darte cuenta, tu cuerpo empieza a buscar esas emociones. No porque sean buenas, sino porque son familiares. Tu cuerpo se vuelve adicto a tu pasado emocional. Dispensa lo explica de forma muy clara. El cuerpo ama la familiaridad química. Aunque te haga daño, lo conocido se siente seguro. Por eso hay personas que dicen querer cambiar, pero cuando algo bueno les ocurre se sienten incómodas e incluso culpables. Su cuerpo no reconoce esa emoción como normal. Lo que sí reconoce es el estrés, el drama, la preocupación y la carencia. Y entonces, sin darse cuenta, recrean problemas para volver a sentir lo que su cuerpo reconoce. Y aquí aparece una verdad dura del libro. No estás atrapado solo por tus pensamientos, estás atrapado por tus emociones almacenadas en tu cuerpo. Tu mente puede decir, quiero una vida mejor, pero si tu cuerpo sigue sintiendo miedo, inseguridad o rabia, tu futuro será una copia del pasado, porque la emoción es el imán más fuerte de la realidad. Dispensa insiste en que pensar diferente no es suficiente, tienes que sentirte diferente. Y sentir diferente es lo más difícil. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está acostumbrado a un cierto estado emocional. Si llevas años viviendo con estrés, tu sistema nervioso cree que eso es normal. Si llevas años viviendo con resentimiento, tu corazón cree que eso es identidad. Si llevas años viviendo con ansiedad, tu cerebro cree que eso es supervivencia. Cambiar eso no es cuestión de motivación, es cuestión de reeducar a tu cuerpo. Y aquí entra un concepto central del capítulo. Tu cuerpo es el archivo vivo de tus experiencias pasadas. Cada emoción que has vivido dejó una huella química y neuronal en ti. Cuando algo similar ocurre en el presente, tu cuerpo reacciona como si estuviera reviviendo el pasado. Por eso, muchas veces exageras una situación actual que objetivamente no es tan grave. No estás reaccionando al presente, estás reaccionando a viejos recuerdos almacenados en tu cuerpo. Dispensa dice algo poderoso. Si sigues viviendo en el mismo estado emocional, tu personalidad no puede cambiar. Y si tu personalidad no cambia, tu realidad tampoco cambia. Tu personalidad es básicamente tu patrón emocional habitual. Eres quien eres según cómo te sientes la mayor parte de tu tiempo. Si te sientes pequeño, actuarás pequeño. Si te sientes inseguro, tomarás decisiones inseguras. Si te sientes digno, actuarás con confianza. El cambio real empieza cuando aprendes a observar tu cuerpo sin dejarte dominar por él. Cuando sientes ansiedad, no te conviertes en ansiedad. Cuando sientes rabia, no te conviertes en rabia. Empiezas a ver esas emociones como programas antiguos, no como tu esencia. Ese es el primer paso para ir más allá del cuerpo. Dispensa propone que te vuelvas consciente de tus señales corporales. Cómo late tu corazón cuando te enfadas. Cómo se siente tu estómago cuando tienes miedo. Cómo cambia tu respiración cuando estás estresado. No para jugarte, sino para reconocerte, porque solo puedes cambiar lo que primero eres capaz de observar. La clave es aprender a interrumpir el circuito automático. Normalmente funciona así. Pensamiento, emoción, reacción, más pensamientos iguales, misma emoción. Es un bucle infinito. Interrumpirlo significa detenerte antes de reaccionar, respirar, observar, no seguir alimentando el patrón. Dispensa explica que cuando haces esto repetidamente tu cerebro empieza a cambiar, nuevas conexiones neuronales se forman, viejas asociaciones pierden fuerza, tu cuerpo aprende que no tiene que reaccionar siempre de la misma manera, y cuando tu cuerpo deja de vivir en el pasado, tu mente puede empezar a crear el futuro. Y aquí aparece una idea central del libro. No puedes pensar en un futuro nuevo si tu cuerpo sigue sintiendo el pasado. Y esto es crucial. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si tu cuerpo sigue cargando el miedo, el resentimiento, esas afirmaciones no tienen el poder real. Tu emoción es la señal más fuerte de que envías al mundo. Dispensa más adelante enseñará meditaciones para liberar emociones atrapadas, pero en este capítulo lo importante es comprender el problema. Tu cuerpo no es tu enemigo, pero tampoco debe ser tu jefe. Debe convertirse en tu aliado. Un cuerpo alineado con emociones elevadas, gratitud, amor, coherencia, calma, es el terreno fértil para crear una nueva realidad. Un cuerpo atrapado en estrés y drama solo recrea lo mismo. Dispensa también conecta esto con tu salud. Muchas enfermedades, dice, no nacen solo de los factores físicos, sino de los estados emocionales sostenidos en el tiempo. Estrés crónico, rabia reprimida, tristeza no procesada, ansiedad constante.
El cuerpo guarda todo eso, no como un castigo, sino como una memoria biológica. Por eso cambiar tu vida no es solo cambiar lo que haces, sino cambiar cómo te sientes por dentro. Cuando empiezas a sentirte diferente, tu biología cambia, tu respiración se regula, tu corazón se sincroniza, tu sistema nervioso se equilibra, y desde ese nuevo estado interno tomas decisiones distintas, decisiones más claras, menos reactivas, más conscientes. El capítulo cierra con una idea potente. El verdadero poder no está en controlar el mundo externo, sino en dominar tu estado interno. Cuando tu cuerpo deja de gobernarte, tú empiezas a gobernar tu vida. Ir más allá del cuerpo no significa rechazarlo, significa dejar que tu pasado emocional dirija tu presente, significa empezar a vivir desde quien quieres ser y no desde quien fuiste. Y ese es el siguiente paso del viaje de Joe Dispensa. Primero te liberas de tu entorno, luego te liberas de tu cuerpo. Solo entonces puedes empezar a crear una nueva realidad desde un estado verdaderamente distinto. Capítulo 4. Ve más allá del tiempo. Si el entorno te mantiene en el mismo personaje y el cuerpo te encadena a tus viejas emociones, el tiempo es el tercer gran carcelero silencioso que te impide cambiar. Dispensa no habla del tiempo del reloj, sino del tiempo psicológico, esa sensación constante de vivir entre lo que ya pasó y lo que todavía no ha llegado. La mayoría de las personas cree que viven el presente, pero en realidad casi nunca es así. O estás recordando lo que salió mal ayer, o estás preocupado por lo que podría salir mal mañana. Y mientras tanto, el único lugar donde realmente puedes crear algo nuevo, el ahora, se te escapa de las manos. Dispensa empieza el capítulo con una idea directa. Tu mente puede viajar en el tiempo, pero tu cuerpo siempre vive como si todo estuviera ocurriendo ahora. Y esto es clave. Cuando recuerdas un problema del pasado, tu cuerpo no sabe que eso ya terminó. Tu corazón se acelera, tu respiración cambia, tus músculos se tensan, tu cerebro libera las mismas hormonas del estrés que liberaría si el problema estuviera pasando en este momento. Lo mismo ocurre en el futuro. Cuando te preocupas por algo que todavía no ha sucedido, tu cuerpo reacciona como si ya estuviera ocurriendo. Tu biología no distingue entre memoria, imaginación y realidad. Para tu cuerpo todo eso es ahora. Por eso mucha gente vive agotada sin haber hecho nada físicamente. No está cansada por lo que hace, sino por lo que piensa. Viven reviviendo errores, conversaciones incómodas, peleas pasadas, fracasos antiguos, traiciones, humillaciones, miedos infantiles. Y al mismo tiempo viven anticipando problemas que aún no existen. ¿Y si me despiden? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si me dejan? ¿Y si no soy suficiente? El resultado es que el cuerpo está en modo supervivencia casi todo el día. Cuando el cuerpo está en supervivencia, no crea, solo reacciona. No construye futuro, solo repite el pasado. Aquí Dispensa hace una distinción fundamental. El tiempo lineal pertenece al mundo material y el tiempo psicológico pertenece a la mente. Y el campo cuántico, el lugar donde las posibilidades existen, solo existe en el presente. Mientras tu atención esté atrapada en ayer o en el mañana, estás desconectado del campo donde ocurren los cambios reales. No porque el campo desaparezca, sino porque tú no estás disponible para él. Dispensa explica que cuando te obsesionas con el pasado, tu cerebro refuerza los mismos circuitos neuronales una y otra vez. Cada recuerdo doloroso reactiva, fortalece el mismo yo de siempre. Y cuando te obsesionas con el futuro, desde el miedo, proyectas el mismo yo limitado hacia adelante. Así terminarás viviendo el mismo personaje en tres tiempos distintos. Eres la misma persona ayer, hoy y mañana. Y si eres la misma persona, tu vida no puede ser diferente. Esta es una de las frases centrales del libro, aunque no la diga exactamente. Si sigues pensando como tu pasado, seguirás creando tu futuro como tu pasado. Y aquí entra la meditación, pero no como una práctica espiritual mística, sino como un entrenamiento mental concreto. Dispensa no te pide que te escapes del mundo, te pide que entrenes tu atención. La meditación, según él, es el método para colapsar el tiempo psicológico, es decir, para sacarte de la película mental del pasado y del miedo del futuro y llevarte al único lugar donde tienes poder, el presente. Cuando meditas correctamente, no estás soñando despierto, no estás viviendo fantasías, no estás relajándote sin más. Estás practicando estar consciente sin reaccionar. Estás entrenando tu mente para dejar de vivir automáticamente. Al principio esto es incómodo. Tu mente quiere viajar, quiere recordar, juzgar, planificar, preocuparse. Pero cada vez que vuelves al presente, a tu respiración, a tu cuerpo, a la sensación del momento, estás debilitando el hábito de vivir en el tiempo psicológico. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando dejas de revivir el pasado y de temer el futuro, tu cuerpo empieza a cambiar. La química del estrés baja. Tu coherencia del corazón mejora. Tu sistema nervioso se calma, tu cuerpo deja de sentirse en peligro y cuando el cuerpo deja de estar en supervivencia, tu mente puede empezar a imaginar un futuro diferente. Dispensa dice que solo cuando estás verdaderamente en el presente puedes acceder al campo cuántico de las posibilidades. Ese campo no está en el pasado ni en el futuro, solo está disponible cuando tu atención está aquí y ahora.
Y ese campo es donde ocurren los cambios reales: sanación, oportunidades, creatividad, inspiración, intuición, no como magia, sino como coherencia entre mente y cuerpo. En tu vida cotidiana, esto se traduce a algo muy práctico. Si quieres cambiar tu vida, no basta con planear el futuro desde el mismo estado emocional de siempre. No puedes construir una vida nueva desde el miedo viejo. Primero tienes que cambiar tu estado interno en el presente, sentirte diferente antes de que cambien las circunstancias, actuar como si el cambio ya estuviera en marcha, aunque todavía no lo esté. Esto es lo que Dispensa llama: deja de ser tu viejo yo antes que cambie tu vida. Porque si esperas que el mundo cambie para sentirte distinto, nunca cambiarás. Vivir más allá del tiempo significa empezar a vivir desde tu futuro deseado, pero sintiéndote en el ahora, no como un fantasma, sino como estado emocional coherente. Por ejemplo, no esperas a tener éxito para sentirte seguro, empiezas a sentir seguridad ahora. No esperas a sanar para sentir paz, empiezas a sentir paz ahora. No esperas a que alguien te ame para sentirte valioso, empiezas a sentirte valioso ahora mismo. Y ese cambio interno empieza a reorganizar tu realidad externa, no porque el universo te premie, sino porque tu forma de percibir, decidir y actuar cambia. Dispensa también señala algo muy humano y muy real. La mayoría de la gente está adicta a su drama temporal. Le gusta hablar del pasado, le gusta quejarse del futuro, le gusta sentirse víctima del tiempo. Y mientras sigas aferrada a esa identidad, no pueden acceder a su poder creativo. Salir del tiempo psicológico es salir del papel de víctima, es dejar de decir mi vida es así porque me la hicieron, mi vida será así porque todo está mal, y es empezar a decir mi vida puede ser diferente porque yo puedo ser diferente ahora. El capítulo cierra con una idea fuerte: no cambias tu vida cambiando el tiempo, cambias tu vida cambiando tu estado de conciencia en el presente. Cuando dejas de vivir atrapado entre el ayer y el mañana, descubres que el ahora es mucho más amplio de lo que creías. No es un punto pequeño, es un campo de posibilidades, y ese campo, tu identidad antigua, pierde fuerza. Ya no eres solo tu pasado, ya no eres solo tus errores, ya no eres solo tus miedos. Empiezas a experimentar algo nuevo, la sensación de ser más grande que la historia. Ese es el verdadero yo cuántico, del que habla Dispensa, un yo que no vive esclavo del tiempo, sino que lo usa como una herramienta. Primero te liberas de tu entorno, luego te liberas de tu cuerpo, ahora empiezas a liberarte del tiempo, y solo entonces estás listo para el siguiente paso: entrenar tu mente de manera deliberada para crear una nueva realidad. Capítulo 5. Supervivencia frente a creación. Si quieres entender por qué tanta gente intenta cambiar su vida y fracasa, este capítulo es clave. No porque le falte disciplina, ni inteligencia, ni oportunidades, sino porque casi todos intentan crear una nueva vida desde el mismo estado interno en que se crearon sus problemas. Dispensa lo explica de forma simple y brutalmente honesta. La mayoría de las personas vive casi todo el tiempo en modo supervivencia, pero esperan resultados de modo creación, y eso no funciona. El estado de supervivencia no es solo para situaciones extremas como huir de un peligro, es un estado mental y emocional en el que vive la mayoría de la gente cada día. Cuando te levantas preocupado por el dinero, estás en supervivencia. Cuando tienes miedo de perder tu trabajo, estás en supervivencia. Cuando revisas compulsivamente el móvil por ansiedad, estás en supervivencia. Cuando discutes con tu pareja y te pones a la defensiva, estás en supervivencia. Tu cuerpo se activa como si estuviera en peligro real. El corazón late más rápido, la respiración se vuelve superficial, los músculos se tensan y el cerebro prioriza una sola cosa: protegerte. En ese estado, tu mente no busca crecer, aprender o crear algo nuevo, solo busca controlar, defenderse y evitar el dolor. Dispensa llama a esto vivir dominado por los tres grandes: el entorno, el cuerpo y el tiempo. La supervivencia: tu atención está siempre fuera de ti. Vives reaccionando a lo que pasa, lo que dice la gente, lo que hace tu jefe, lo que cuesta la gasolina, lo que publican las redes, lo que te pasó ayer, lo que temes que pase mañana. Tu identidad se convierte en un conjunto de reacciones. No eliges quién eres, respondes automáticamente a lo que ocurre. Y lo más peligroso es que este estado se vuelve adictivo. Tu cuerpo aprende a vivir con altos niveles de estrés, preocupación o tensión, y empieza a sentirse extraño cuando está tranquilo. Por eso hay personas que incluso cuando todo va bien buscan drama, necesitan problemas para sentirse vivas. Su sistema nervioso está programado para emergencias constantes. Pero aquí está el punto más importante del capítulo: desde tu estado de supervivencia no puedes crear ninguna nueva realidad. Puedes trabajar más, esforzarte más, sacrificarte más, pero seguirás generando lo mismo, porque sigues siendo la misma persona emocionalmente. Dispensa dice algo muy potente: tu personalidad crea tu realidad, y tu personalidad no es lo que dice que eres, sino cómo piensas, cómo sientes y cómo reaccionas habitualmente. Si tu personalidad está dominada por el miedo, la frustración o la urgencia, tu vida reflejará eso, por más que leas libros o repitas afirmaciones positivas. Y aquí entra el contraste con el estado de la creación.
Crear no significa esforzarte más, significa convertirte en una persona distinta por dentro. El estado de creación nace cuando tu cuerpo deja de estar en alerta y tu mente deja de estar obsesionada con el pasado o el futuro. Dispensa habla de coherencia, corazón y cerebro, pero en lenguaje sencillo significa algo muy humano. Cuando te sientes en paz, agradecido, abierto y conectado contigo mismo, tu mente funciona diferente, tu respiración se vuelve más profunda, tu corazón late con calma, tu cuerpo se relaja. Y desde ese estado, tu cerebro ya no está en modo defensa, sino en modo aprendizaje, imaginación y posibilidad. Y es allí donde aparecen las ideas nuevas, las soluciones creativas, la intuición, las oportunidades y los cambios reales. En supervivencia ves problemas y en creación ves posibilidades. En supervivencia reaccionas y en creación eliges. En supervivencia te sientes pequeño y en creación te sientes poderoso. Dispensa explica que muchas personas quieren cambiar su vida, pero no quieren cambiar su estado interno. Quieren más dinero, pero siguen sintiendo miedo y escasez. Quieren mejores relaciones, pero siguen cargando resentimientos. Quieren salud, pero viven en estrés constante. Es como querer cosechar frutas nuevas plantando siempre las mismas semillas emocionales. No importa cuánto te esfuerces externamente, si por dentro sigues siendo el mismo, tu vida seguirá pareciéndose a tu pasado. Y aquí el libro se vuelve muy práctico. Dispensa no te pide que dejes de trabajar, que abandones tus responsabilidades o que te vuelvas espiritual de golpe. Te pide algo más difícil. Aprende a cambiar tu estado interno antes de que cambien tus circunstancias. Y eso significa entrenarte para sentirte diferente sin depender de lo que pase por fuera. Por ejemplo, no esperas a que te vaya bien para sentir gratitud. Empieza a sentir gratitud ahora. No esperes a que alguien te ame para sentirte valioso. Empieza a sentirte valioso ahora. No esperes a tener seguridad para dejar de tener miedo. Aprender a calmar tu cuerpo y tu mente ahora. Esto no es ingenuidad, es entrenamiento mental y emocional. Cuando practicas eso, empiezas a salir gradualmente del modo de supervivencia y a entrar en el modo creación. Dispensa insiste en que en el cambio no ocurre cuando tu vida mejora, ocurre cuando tú cambias tu estado de ser. Si primero te conviertes en la persona que vive en calma, claridad y confianza, tu vida empieza a reorganizarse alrededor de este nuevo estado. No por magia, sino porque tu forma de percibir, decidir y actuar cambia. En supervivencia tomas decisiones por miedo, en creación tomas decisiones por visión. En supervivencia eliges lo seguro, en creación eliges lo que te expande. En supervivencia repites hábitos viejos, en creación construyes nuevos hábitos. El capítulo también muestra por qué tanta gente se queda atrapada. El cuerpo ama la familiaridad, aunque una emoción sea negativa, si es conocida, el cuerpo la prefiere a lo desconocido. Por eso muchas personas sabotean su propio éxito. Cuando algo bueno empieza a pasar, se ponen nerviosas, tensas o ansiosas y vuelven a su viejo estado. Su cuerpo no reconoce la paz como normal, reconoce el estrés como normal y entonces recrean problemas para volver a lo que reconocen. Aquí Dispensa conecta esto con la idea central del libro. Si quieres una vida nueva, tienes que dejar de ser tu viejo yo. No solo dejar los viejos hábitos externos, sino viejas emociones, viejas reacciones y viejas identidades. No puedes crear un futuro diferente con la misma versión emocional de ti. El capítulo cierra con una idea poderosa. La verdadera transformación comienza cuando decides conscientemente dejar de vivir en supervivencia. No cuando desaparecen los problemas, sino cuando tú dejas de reaccionar como víctima de ellos. Cuando aprendes a respirar, a observar, a pausar, a elegir tu respuesta, es allí cuando empiezas a sentir gratitud incluso antes de que las cosas mejoren. Cuando eliges calma en lugar de drama, claridad en lugar de confusión y amor en lugar de miedo. En ese momento dejas de ser un reactor y te conviertes en un creador. Y solo entonces estás listo para el siguiente paso del libro. Entrenar tu mente con meditaciones estructuradas para reprogramar tu cerebro y tu cuerpo hacia una nueva realidad. Primero te liberas del entorno, luego te liberas del cuerpo, después te liberas del tiempo y ahora empiezas a liberarte del modo supervivencia. Allí es cuando el cambio real se vuelve posible. Capítulo 6. Los tres cerebros, de pensar a actuar y hacer. Si quieres entender por qué cambiar es tan difícil, este capítulo lo explica mejor que casi cualquier libro de psicología. No habla de disciplina, ni de fuerza de voluntad, ni de mentalidad positiva. Habla de cómo está cableado tu cerebro y por qué tu vida tiende a repetirse aunque quieras algo diferente. Dispensa parte de una idea simple pero profunda. Tu personalidad crea tu realidad y tu personalidad es el resultado de cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas de forma automática. Y todo eso ocurre dentro de tres sistemas cerebrales que trabajan juntos. El primero es la neocorteza, la que normalmente llamamos el cerebro racional. Es la parte que entiende conceptos, analiza, planifica y aprende ideas nuevas. Cuando lees un libro, escuchas un audiolibro o ves un video como este, tu neurocorteza se activa. Es el cerebro el del yo sé. Tú puedes decir,
sé que debería comer mejor, sé que debería entrenar, sé que debería dejar de perder el tiempo en el móvil, pero saber algo no cambia tu vida. Ese es el primer gran error que comete la mayoría de la gente. Creen que con entender una idea ya es suficiente para cambiar, pero la neocorteza por sí sola no transforma tu conducta, te da información, no te programa. Luego viene el cerebro límbico, el cerebro emocional, y es allí donde las cosas se vuelven reales. El cerebro límbico no piensa con lógica, piensa con sensaciones. Es el sistema que te hace sentir miedo, alegría, rabia, amor, ansiedad o gratitud. Y aquí está el punto clave. Tu cerebro no cambia por lo que sabes, cambia por lo que sientes. Si aprendes algo nuevo pero sigues sintiendo lo mismo de siempre, nada cambia de verdad. Puedes leer 100 libros de desarrollo personal y seguir siendo la misma persona emocionalmente. Por eso hay gente muy informada, pero con la vida hecha un desastre. Saben mucho, pero sienten igual de siempre. Cuando una experiencia genera una emoción fuerte, el cerebro la marca como importante. Por ejemplo, si tuviste una discusión muy intensa, no solo recuerdas lo que pasó, recuerdas cómo te hizo sentir, y ese recuerdo emocional se queda grabado mucho más fuerte que cualquier frase bonita que leas en un libro. Dispensa dice que tu cerebro aprende por experiencia emocional, y aquí entra el tercer cerebro, el más importante para cambiar tu vida, el cerebelo. Este es el cerebro de la automatización. No piensa, no analiza, no siente como el límbico, simplemente graba patrones repetidos y los convierte en hábitos. Es el mismo sistema que te permite caminar sin pensar, conducir sin analizar cada movimiento o escribir sin mirar cada letra. Cuando repites un pensamiento o una emoción suficientes veces, el cerebelo lo convierte en un estado de ser. Y ese estado de ser es lo que tú llamas personalidad. Por ejemplo, si durante años piensas y sientes inseguridad, el cerebro graba, yo soy un hombre inseguro. Si durante años piensas y sientes estrés, graba, yo soy una persona estresada. Si durante años reaccionas con ira, graba, yo soy una persona explosiva. Y luego ya no necesitas decidir ser así, simplemente eres así por defecto. Tu cerebro deja de preguntarse qué hacer y lo ejecuta automáticamente. Y aquí está el problema del cambio tradicional. Normalmente el proceso va así. Primero piensas algo nuevo, neocorteza, luego intentas actuar diferente en el mundo real. Y con el tiempo, si repites suficiente, te conviertes en alguien distinto. Pensar, actuar y ser. Eso funciona, pero es lento y muy difícil, porque mientras intentas actuar diferente, tu cuerpo sigue sintiendo igual que antes y tu cerebro emocional sabotea el proceso. Por ejemplo, quieres ser más disciplinado, piensas, voy a entrenar todos los días, pero cuando llega el momento, tu cuerpo siente pereza, cansancio o resistencia, y como ese sentimiento es más fuerte que tu pensamiento, terminas no entrenando. Tu intención pierde contra tu emoción. Dispense se dio cuenta de algo revolucionario. No necesitas cambiar primero tu conducta externa para cambiar tu identidad. Puedes cambiar tu identidad desde dentro. Y aquí entra la meditación profunda como una herramienta central del libro. Su idea es simple pero poderosa. Si puedes pensar y sentir como la persona que quieres ser antes que tu vida cambie, tu cerebro empieza a reprogramarse sin necesidad de que el mundo externo te dé pruebas. En meditación puedes simular una experiencia emocional nueva. No estás imaginando por imaginar, estás entrenando tu cerebro como si esa nueva realidad ya fuera real. Cuando visualizas tu futuro, lo sientes con emoción, gratitud, alegría, confianza, activas la misma red neuronal que se activaría si eso estuviera pasando en verdad. Para tu cerebro no hay una gran diferencia entre imaginar vividamente y vivir algo. Y si repites ese estado emocional con suficiente intensidad y frecuencia, el cerebelo empieza a grabarlo como tu nuevo modo por defecto. Es decir, pasas de quiero ser seguro a yo soy una persona segura. No porque lo lograste afuera, sino porque lo instalaste por dentro. Dispensa lo explica de manera práctica. En lugar de esperar a tener éxito para sentirte agradecido, empieza a sentir gratitud ahora como si el éxito ya hubiera llegado. En lugar de esperar a sanar para sentirte en paz, aprendes a sentir paz primero y tu cuerpo empieza a alinearse con esa emoción. En lugar de esperar a que te vaya bien para sentirte confiado, practica sentir confianza antes de que nada haya cambiado. Eso no es ingenuidad, es neurociencia aplicada, porque emoción repetida crea cableado neuronal nuevo y cableado nuevo crea comportamiento nuevo y comportamiento nuevo crea resultados nuevos. Aquí el capítulo se vuelve muy profundo. Dispensa dice que la mayoría de la gente vive atrapada en su pasado neurológico, repiten los mismos pensamientos, sienten las mismas emociones, toman las mismas decisiones y por eso obtienen los mismos resultados, no porque el mundo esté en su contra, sino porque su cerebro está reprogramado para repetir. La meditación que propone no es para relajarte sin más, es para ensayar una nueva identidad. Te sientas en silencio, cierras los ojos y te preguntas, ¿cómo pensaría la versión de mí que ya logró lo que yo quiero? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué le importaría y qué ya no le afectaría? Y luego intentas sentir eso en tu cuerpo. Al principio se siente raro, porque tu cuerpo está acostumbrado a sentir estrés, preocupación o inseguridad.
pero con la práctica empiezas a crear coherencia entre el pensamiento y la emoción, y cuando ambos se alinean, el cerebro no puede ignorarlo, empieza a grabarlo. Dispensa llama esto pasar de pensar a hacer sin necesidad de experiencia externa. No necesitas que el mundo cambie primero para cambiar tú. Cambias tú primero y el mundo responde después. Esto explica por qué algunas personas cambian de vida de forma casi repentina. No fue por suerte, fue una transformación interna sostenida que terminó reflejándose afuera. Cuando tu estado interno cambia de verdad, tu manera de hablar, decidir, relacionarte y actuar cambia automáticamente, y eso produce resultados distintos. El capítulo cierra con una idea clave. Si quieres una vida nueva, necesitas un cerebro nuevo. No literalmente otro cerebro, sino nuevas conexiones, nuevas emociones y nuevos hábitos mentales. Y eso no se logra solo leyendo, sino entrenando tu mente como entrenas tu cuerpo. Aquí es donde Dispensa conecta todo con lo que viene después del libro. Meditaciones estructuradas para reprogramar el cerebro y el cuerpo y la identidad. Primero aprendes a observar tu entorno sin reaccionar. Luego aprendes a calmar tu cuerpo. Después aprendes a vivir en el presente. Luego sales del modo de supervivencia. Y ahora, con este capítulo, aprendes a instalar un nuevo yo desde dentro. Pensar ya no es suficiente. Actuar ya no es el único camino. Puedes empezar a hacer antes de que tu vida cambie. Y cuando empiezas a ser diferente por dentro, tu realidad deja de tener otra opción más que alinearse contigo mismo. Capítulo 7. El vacío. Dispensa dice algo que golpea fuerte si lo escuchas con honestidad. La mayoría de las personas no vive su vida, vive una versión automática de sí mismas, no porque quieran, sino porque aprendieron a hacerlo. Este capítulo no habla de técnica ni de neurociencia pura, habla de identidad, de máscaras, de emociones y de por qué te sientes dividido por dentro. Él lo llama el vacío. Y no es un vacío romántico ni espiritual, es un espacio psicológico real entre dos versiones de ti mismo. Por un lado está la persona que muestras al mundo, tu cara pública, tu imagen, tu rol, el trabajador responsable, el estudiante correcto, el amigo divertido, el hijo obediente, la pareja comprensiva, el yo que no da problemas. Esa versión de ti aprendió a comportarse para encajar, para no perder, para no molestar, para no ser rechazado. Aprendiste a decir sí cuando querías decir que no. Aprendiste a callarte cuando querías hablar. Aprendiste a aparentar calma cuando por dentro estaba sirviendo. Esa máscara social no nació de la nada, se construyó con años, experiencias, emociones grabadas en tu cuerpo. Cada crítica que te dolió, cada vez que te humillaron, cada rechazo, cada momento en que tuviste que tragarte tu orgullo para sobrevivir. Eso fue moldeando una identidad que actúa por protección y no por verdad. Y el otro lado del vacío está tu yo auténtico, tu yo verdadero, no el yo perfecto ni iluminado, tu yo real, el que sabe lo que quiere, el que siente lo que siente sin miedo, el que no necesita impresionar a nadie, el que podría decir su verdad sin temblar, el que no vive condicionado por el pasado. Ese yo suele aparecer en pequeños momentos, cuando estás solo y dices, ya no quiero esta vida, cuando ves a alguien valiente y piensas, me gustaría ser así, cuando estás cansado de fingir y te preguntas, ¿quién soy realmente? Dispensa dice que cuanto mayor es la distancia entre estos dos yos, más vacío interno sientes. No es depresión necesariamente, pero sí una sensación constante de incoherencia. Por fuera sonríes, por dentro estás agotado, por fuera pareces estable, por dentro te sientes perdido, por fuera cumples con todo, por dentro sientes que no estás viviendo tu vida. Ese es el vacío, y el problema es que la mayoría de la gente aprende a llenar el vacío con emociones familiares del pasado, no con paz, no con amor y no con claridad. Lo llenan con ansiedad, culpa, frustración, resentimiento o victimismo. Tu cuerpo aprendió esas emociones y ahora las busca. Es como una adicción química emocional. Si no estás preocupado, te sientes raro. Si no estás estresado, te sientes improductivo. Si no estás quejándote, te parece que no estás despertando. Tu sistema nervioso se acostumbró a vivir tenso y cuando intentas cambiar eso, tu cuerpo se resiste, porque cambiar implicaría soltar emociones que llevas años cargando. Dispensa explica que este vacío es peligroso porque te hace vivir dividido. Tus pensamientos dicen una cosa, tus emociones otras, y tus acciones otra distinta. Quieres ser más seguro, pero sigues sintiéndote pequeño. Quieres vivir con calma, pero sigues reaccionando con estrés. Quieres una vida nueva, pero sigues repitiendo viejos hábitos. Y esa incoherencia te desgasta, no solo mentalmente, sino físicamente. El cuerpo se cansa de sostener dos realidades al mismo tiempo. Por eso tanta gente vive con fatiga crónica, tensión constante, problemas de sueño o ansiedad difusa. No es solo estrés externo, es un conflicto interno permanente. El trabajo real, según Dispensa, no es mejorar tu imagen, sino cerrar ese vacío. Y cerrarlo no significa forzarte a ser alguien distinto, significa alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces con el nuevo yo que quieres ser. Eso es coherencia interna. Si quieres ser una persona tranquila, no basta con repetir soy calmado.
Tu cuerpo tiene que aprender a sentir calma de verdad. Si quieres ser una persona segura, no basta con actuar confiado frente a otros. Tu sistema nervioso tiene que dejar de temblar por dentro. Si quieres ser una persona libre, no basta con decirlo. Tu identidad tiene que dejar de depender de la aprobación de los demás. Y aquí entra el papel de la meditación como herramienta central del libro. El silencio, sin estímulos externos. Empiezas a ver tu máscara, te das cuenta de cuántas cosas haces por hábito y no por elección, te das cuenta de cuántas reacciones no son tuyas, sino recuerdos del pasado viviendo en tu cuerpo, y poco a poco aprendes a separarte de ellas. No peleas con tus emociones antiguas, simplemente dejas de identificarte con ellas, empiezas a observarlas como información y no como identidad. Ese es el primer paso para cerrar el vacío. El segundo paso es entrenar el nuevo estado emocional. No desde la teoría, sino desde el cuerpo. Dispensa insiste en algo muy claro. Tu nueva identidad no puede nacer solo de las ideas nuevas. Tiene que nacer de emociones nuevas. Tienes que practicar sentir calma cuando antes sentías ansiedad, gratitud cuando antes sentías queja, confianza cuando antes sentías miedo, amor cuando antes sentías resentimiento. Al principio se siente muy artificial. Tu mente te dice esto no es real, pero tu cerebro no sabe diferenciar completamente entre lo emocional imaginado con intensidad y una emoción vivida. Si repites ese estado emocional suficiente tiempo, tu cuerpo empieza a aceptarlo como normal, y cuando tu cuerpo cambia, tu identidad cambia. Ya no eres la persona ansiosa, empiezas a ser la persona tranquila, no por fuerza de voluntad, sino por reprogramación interna. Dispensa explica que cuando tu pensamiento y tu emoción se alinea con tu nueva identidad, el vacío empieza a cerrarse. Ya no necesitas fingir, tu vida exterior empieza a reflejar tu coherencia interior. Empiezas a hablar diferente, a reaccionar diferente, a elegir diferente, a tolerar menos de lo que antes aceptabas. Y eso no es arrogancia, eso es autenticidad. Este capítulo también toca algo incómodo. Muchas personas temen cerrar este vacío porque su identidad antigua les da seguridad, aunque sea dolorosa, es conocida. Cambiar implica soltar quien has sido, y eso da miedo. Tu mente te dice, ¿quién seré si dejo de preocuparme? ¿Quién seré si dejo de complacer? ¿Quién seré si dejo de vivir con estrés? Pero ese miedo es parte del proceso. Dispensa lo llama el salto al vacío interior. Tienes que atreverte a soltar tu vieja identidad sin saber exactamente quién serás después, no porque pierdas tu esencia, sino porque la recuperas. El capítulo cierra con una idea potente. No puedes crear una nueva realidad mientras sigas siendo el mismo por dentro. Si tu estado interno sigue siendo el de siempre, tu vida seguirá siendo la de siempre. Cerrar el vacío no significa dejar de vivir dividido, sino empezar a vivir alineado. Pensar, sentir y actuar desde el mismo lugar, y cuando eso ocurre, tu realidad empieza a reorganizarse casi sola. No porque el universo te premie, sino porque ya no estás en conflicto contigo mismo, y tu mente coherente crea una vida coherente. Este capítulo es, en el fondo, una invitación a dejar de aparentar y empezar a ser tú mismo, no para impresionar al mundo, sino para liberarte por dentro, porque cuando cierras ese vacío, descubres que el mayor paso de tu vida no venía desde afuera, venía de sostener dos versiones de ti al mismo tiempo. Capítulo 8. La meditación. Dispensa entra en este capítulo sabiendo que mucha gente ya tiene prejuicios con la palabra meditación. Para algunos suena a monjes en cuevas, para otros a humo, velas, mantras extraños, para otros algo totalmente inútil, lento o pasivo. Y justamente por eso empieza aclarando algo clave. La meditación no es religión, no es misticismo y no es escapismo. Es una herramienta mental, una tecnología interna para reprogramar tu cerebro y tu cuerpo. Así de simple. Si tu vida no cambia solo leyendo libros o motivándote, no es porque seas débil, es porque tu sistema interno sigue igual. Puedes repetir frases positivas, hacer versiones, escribir metas, pero si tu cuerpo sigue viviendo en estrés, tu mente seguirá recreando el mismo futuro. Dispensa dice algo muy directo. Si quieres un resultado diferente, necesitas un estado interno diferente, y la meditación es la forma más eficiente de lograrlo. No porque te eleve espiritualmente, sino porque te saca del modo automático en el que vive el 99% de las personas. Tu mente normal de todos los días funciona principalmente en una onda beta. Beta es el estado de análisis, preocupación, reacción y supervivencia. Es la mente que revisa mensajes, se compara con otros, se estresa por el dinero, recuerda errores del pasado y anticipa problemas del futuro. En beta, casi todo tu pensamiento es repetición. Piensas lo mismo de ayer, sientes lo mismo de ayer, reaccionas igual que ayer, y cuando eso ocurre, tu vida se repite. No porque el destino sea cruel, no porque tu cerebro esté atrapado en el mismo programa. Beta es útil para trabajar, resolver problemas y moverte por el mundo, pero es pésima para cambiar tu identidad. No puedes crear un futuro nuevo desde el mismo estado mental que creó tu pasado. Y aquí es donde entra la meditación como un cambio de frecuencia mental. Cuando te relajas profundamente y dejas de analizarlo todo, tu cerebro empieza a bajar de beta a alfa.
Alfa es un estado de calma, imaginación y enfoque suave. Es ese momento justo antes de quedarte dormido, cuando tu mente está tranquila pero consciente. En alfa tu cuerpo baja el estrés, tu respiración se vuelve lenta y tu mente deja de correr. Y eso lo cambia todo, cambia tu biología. Tu corazón late distinto, tus músculos se relajan, tus hormonas cambian, tu sistema nervioso sale del modo lucha y huida y entra en coherencia. Pero Dispensa no quiere que te quedes solo en alfa, quiere llevarte más profundo, al estado teta. Teta es el estado de meditación profunda, el estado donde el tiempo parece desaparecer, donde el cuerpo deja de sentirse pesado, donde tu mente ya no está obsesionada con problemas. Y aquí ocurre algo grave. En Teta, la barrera entre tu mente consciente y tu mente subconsciente se vuelve permeable. Y eso significa que lo que imaginas con emoción intensa empieza a grabarse como real en tu cerebro. Tu subconsciente ya no discute contigo, no te pregunta esto es verdad, solo acepta lo que repites con sentimiento. Por eso Dispensa dice que la meditación es el puente entre pensar y ser. En tu estado normal puedes pensar quiero ser más tranquilo, pero tu cuerpo sigue ansioso. En Teta puedes empezar a sentirte tranquilo de verdad y tu cuerpo aprende ese nuevo estado, no como una idea, como una experiencia interna. Y cuando tu cuerpo aprende una emoción nueva, tu identidad cambia. Dispensa explica que en Beta vivimos dominados por los tres grandes, cuerpo, entorno y tiempo. Tu cuerpo te recuerda tus viejos dolores y tus hábitos emocionales. Tu entorno te activa las mismas reacciones de siempre y tu mente vive atrapada entre el pasado y el futuro. En ese estado es casi imposible crear algo nuevo. La meditación te permite salir temporalmente de esos tres condicionamientos. Dejas de estar pendiente del cuerpo, dejas de reaccionar al entorno, dejas de vivir en el pasado o en el futuro. Te quedas solo contigo, y eso es exactamente lo que necesitas para reprogramarte. Dispensa usa una idea poderosa. Cuando meditas correctamente, estás ensayando tu futuro. No lo estás soñando, lo estás entrenando. Así como un deportista visualiza su jugada antes de hacerla, tú visualizas tu nueva vida antes de vivirla. Pero no solo con imágenes, con emoción. Imaginas quién quieres ser y practicas sentirlo ahora. Si quieres ser una persona segura, no visualizas solo situaciones donde te va bien. Te entrenas a sentir seguridad en tu cuerpo mientras meditas. Si quieres ser una persona en paz, practica sentir calma profunda, aunque tu vida sea caótica. Y eso es lo que Dispensa llama colapsar el futuro en el presente. Tu cerebro aprende el estado antes de que ocurra el evento externo. Y cuando sales de la meditación, ya no reaccionas igual al mundo. Respondes distinto, no porque te obligues, sino porque tu sistema interno cambió. Y aquí entra otra idea clave del capítulo. Tus emociones son señales electromagnéticas. Cuando sientes miedo, tu cuerpo emite una frecuencia asociada al peligro y a la supervivencia. Cuando sientes gratitud, tu cuerpo emite una frecuencia asociada a coherencia y apertura. Y esas frecuencias influyen en cómo percibes la realidad y las oportunidades que ves. Si meditas y entrenas emociones elevadas, empiezas a emitir una onda de futuro distinta. Y no es magia, es neurología y energía. Tu cerebro empieza a buscar experiencias alineadas con ese nuevo estado. Tu atención cambia, tus decisiones cambian, tus relaciones cambian y tu vida empieza a moverse en otra dirección. Dispensa insiste en algo muy importante. La meditación no es sentarte a relajarte y ya. Es un entrenamiento activo. Tienes que practicar separar tu identidad de tu cuerpo, tu entorno y tu pasado. Tienes que observar tus pensamientos sin creerles todo. Tienes que elegir deliberadamente nuevas emociones y repetir el proceso hasta que tu cuerpo acepte como normal. Eso requiere disciplina, no motivación. La mayoría de la gente abandona porque ya no ve resultados inmediatos, pero Dispensa explica que el cerebro cambia por repetición y no por intención aislada. No es una meditación la que te transforma, son muchas meditaciones pequeñas para las que reconfiguramos tu sistema. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a reaccionar distinto. Te enfadas menos, te estresas menos, te preocupas menos. No porque lo intentes, sino porque tu sistema nervioso ya no vive en modo supervivencia. El capítulo también aclara algo que suele malinterpretarse. Meditar no significa desconectar del mundo para siempre, significa reconectarte mejor contigo mismo para vivir mejor el mundo real. No es huir de los problemas, es entrenar tu mente para enfrentarlos desde otro estado interno. Cuando sales de la meditación, sigues teniendo trabajo, cuentas, conflictos y retos, pero ya no los enfrentas desde el miedo y la reactividad. Los enfrentas desde la claridad y la coherencia, y eso lo cambia todo. Dispensa cierra este capítulo con una idea contundente. Tu futuro no está escrito en tus circunstancias, está escrito en tus emociones dominantes. Si sigues sintiendo lo mismo de siempre, tu futuro será
Más de lo mismo. Si aprendes a sentirte diferente hoy, tu futuro empieza a cambiar hoy. La meditación es la herramienta para ensayar ese futuro, instalarlo en tu sistema y empezar a vivirlo antes de que ocurra. No porque el universo te regale nada, sino porque tú te convertiste en la persona que naturalmente atrae esa vida. Este capítulo no es espiritual, es práctico. Te enseña que tu mente y tu cuerpo son el laboratorio donde se fabrica tu realidad. Y la meditación es el entrenamiento que te permite dejar de ser prisionero de tu pasado y empezar a diseñar tu futuro, no desde la esperanza, sino desde la coherencia interna, la coherencia de ser quien tú eres y quién quieres ser. Capítulo 9. El proceso meditativo. Dispensa entra en este capítulo con un giro muy importante. Hasta ahora ha explicado la teoría, qué es el yo cuántico, por qué el entorno te condiciona, cómo el cuerpo se vuelve adicto a emociones del pasado, por qué el tiempo psicológico te mantiene atrapado y por qué necesitas salir de tu estado de supervivencia para crear algo nuevo. Pero aquí deja de hablar solo de ideas y pasa al terreno de la práctica real. Este capítulo es en esencia el manual de cómo empezar a reprogramarte de verdad. Lo primero que haces es romper una ilusión común. Cambiar no ocurre por inspiración momentánea, sino por repetición consciente. Mucha gente lee libros de desarrollo personal, se emocionan, siente motivación por unos días y luego vuelve exactamente a su vida anterior. Dispensa explica que eso no es porque los libros no funcionen, sino porque el cerebro no cambió con buenas intenciones, cambia con entrenamiento constante. Por eso la meditación para él no es opcional ni secundaria, es el gimnasio de tu mente y tu sistema nervioso. Desde el inicio, deja algo claro, no meditas para relajarte, meditas para transformarte. La calma puede ser el efecto secundario, pero el objetivo real es cambiar quién eres desde adentro, y eso requiere disciplina, paciencia, continuidad, y recomienda practicar idealmente por la mañana, antes de que el mundo te capture, y también por la noche, cuando el cerebro está más permeable al aprendizaje, no porque sea místico, sino porque tu sistema nervioso está más abierto a la reprogramación en estos momentos. También insiste en la importancia del espacio físico. No necesitas un templo, ni velas, ni música especial, pero sí necesitas un entorno donde no te interrumpan. Tu cerebro aprende por asociación. Si siempre meditas en el mismo lugar, ese espacio se convierte en una señal automática de calma y enfoque. Con el tiempo, solo sentarte allí ya cambia tu estado interno. No es magia, es condicionamiento inteligente. Sin embargo, lo más importante no es el lugar, sino la mentalidad con que entras. Dispensa advierte que al principio tu cuerpo y tu mente se resistirán, y esto es clave para no rendirte. Tu cuerpo está acostumbrado a sentir ciertas emociones, estrés, ansiedad, frustración, comparación, y esas emociones liberan químicos específicos que literalmente mantienen tus circuitos neuronales activos. Cuando intentas meditar y dejar de sentir esas emociones, tu cuerpo protesta porque está perdiendo su química habitual. Puede aparecer incomodidad, inquietud, picazón, pensamientos acelerados o incluso frustración. Y eso no significa que esté fallando, significa que estás cambiando. Y aquí introduce una idea central. Tu antiguo yo no se rinde sin pelear. Tus hábitos mentales y emocionales están profundamente arraigados, pero cada vez que te sientas y permaneces presente en el lugar de reaccionar, debilitas esos viejos programas y fortaleces los nuevos. La transformación no ocurre en una sola sesión, ocurre en la acumulación silenciosa de muchas sesiones. Antes de empezar cualquier meditación, Dispensa dice que debes definir una intención clara, no una lista superficial de deseos, sino una pregunta profunda. ¿Quién quiero ser? No qué quiero tener, sino qué tipo de persona quiero convertirme para ser. Quiero ser más calmado, más seguro, más disciplinado, más abierto al amor, más valiente. Esta intención es tu brújula. Sin ella, tu mente divaga y tu práctica se vuelve vacía. La intención también actúa como un programa que le das a tu subconsciente. No es solo pensamiento, es dirección. Cuando meditas con claridad de intención, cada respiración y cada foco interno se alinean con ese nuevo yo que estás construyendo. Luego Dispensa explica el objetivo profundo de la práctica, dejar de poner tu atención en el mundo exterior y dirigirla completamente hacia tu mundo interior. Esto es más difícil de lo que parece, porque vivimos condicionados a reaccionar a estímulos externos todo el tiempo. Mensajes, notificaciones, opiniones, problemas, tareas, preocupaciones. La meditación te entrena para retirar tu energía de ese ruido y concentrarla en tu propio estado del ser. El proceso empieza por el cuerpo. Dispensa enseña a relajar conscientemente cada parte, no para dormirte, sino para soltar tensiones acumuladas. Cuando el cuerpo se relaja, el cerebro cambia de onda beta, alfa y luego teta. Ese descenso no es automático, requiere atención sostenida, y aquí aparece una de las claves más potentes del libro. Debes aprender a observar tus pensamientos sin seguirlos.
no luchar contra ellos, no reprimirlos, solo verlos pasar sin engancharte. Con el tiempo empiezas a notar algo profundo. Tú no eres tus pensamientos, hay un espacio de conciencia detrás de ellos que es mucho más estable y poderoso. Ese espacio es tu yo cuántico, tu verdadera identidad más allá de hábitos y emociones antiguas. Después de calmar tu cuerpo y aquietar la mente, Dispensa te invita a practicar un cambio de estado, emocionalmente deliberado. No basta con visualizar un futuro distinto, debes sentirlo ahora. Si quieres crear abundancia, practica sentir gratitud como si ya estuvieras en el presente. Si quieres sanar, practica sentir paz y coherencia. Si quieres relaciones mejores, practica sentir amor y apertura. Estas emociones no son solo fantasías, son entrenamiento biológico. Cuando logras sostener una emoción elevada en la meditación, ocurre algo decisivo. Tu cuerpo empieza a creer que esa realidad ya es cierta, y cuando el cuerpo cree algo, el cerebro reconfigura sus circuitos para sostenerlo en la vida diaria. Esto es lo que Dispensa llama de pensar a ser. Ya no estás fingiendo, estás encarnando tu nuevo estado interno. Otro punto crucial del capítulo es la relación entre identidad y repetición. Si meditas una vez y vuelves a tu vida con los mismos patrones, nada cambia, pero si meditas todos los días, aunque sean 20 o 30 minutos, empiezas a notar pequeñas transformaciones. Reaccionas menos, decides mejor, te tomas las cosas con más serenidad y tu energía cambia, no porque te lo propongas con fuerza, sino porque tu sistema nervioso se ha reentrenado. Dispensa también advierte sobre un error común al usar la meditación para escapar de la vida. No se trata de evadir problemas, sino de regresar a ellos desde un estado más claro y más poderoso. La práctica no te desconecta de la realidad, te hace más capaz de navegarla sin perderte en el drama. Hacia el final de este capítulo, conecta todo con una idea poderosa. Tu futuro no cambia solo cuando cambian tus circunstancias, cambia cuando tú cambias primero. La meditación es el lugar donde ensayas ese cambio antes de que se manifieste afuera. No esperas que la vida sea perfecta para sentir paz. Practica sentir paz y la vida empieza a reorganizarse alrededor de ese estado mental. Este capítulo entonces no es solo técnico, es una invitación a asumir responsabilidad total sobre tu transformación. Nadie puede meditar por ti, nadie puede sentir por ti y nadie puede reprogramar tu mente por ti. Pero si decides comprometerte con el proceso, Dispensa sostiene que puedes literalmente crear una versión nueva de ti mismo. El mensaje final es simple y contundente. Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás siendo lo que siempre has sido. Pero si entrenas tu mente en constancia, claridad e intención, puedes dejar de ser tu antiguo yo y empezar a vivir desde una idea de identidad completamente nueva. Y ese es exactamente el corazón del libro, dejar de ser quien fuiste para convertirte en quien decides ser. Capítulo 10. Abre la puerta a tu estado creativo. Dispensa entra aquí en el terreno más importante de todo el libro, la práctica real. Hasta ahora te ha mostrado por qué estás atrapado en tu antiguo yo, tu entorno, tu cuerpo, tu tiempo psicológico y tu estado de supervivencia. Pero en este capítulo dice algo aún más decisivo. No basta con entender el cambio, tienes que entrenarlo físicamente en tu sistema nervioso. La primera semana no está diseñada para crear milagros inmediatos ni para manifestaciones de dinero, pareja o sanación de golpe. Está diseñada para algo mucho más fundamental, enseñarte a salir voluntariamente de tu mente automática. Y ese aprendizaje empieza con el paso 1, al que él llama inducción. La inducción significa básicamente bajar la velocidad interna de tu mente y tu cuerpo hasta que entre en un estado donde el subconsciente se vuelve accesible. No es misticismo ni ritual raro, es neurociencia aplicada. Tu cerebro funciona con distintas ondas eléctricas según tu estado mental. En tu vida normal estás casi siempre en beta. Pensamiento rápido, preocupación, multitarea, estrés, comparación, ruido mental. En beta puedes resolver problemas prácticos, pero no puedes reprogramar tu identidad. Para cambiar quién eres necesitas entrar en alfa y luego en teta, estados más profundos de conciencia. Alfa es relajación consciente, como cuando estás medio despierto y medio soñando. Teta es meditación profunda, creatividad, memoria emocional y conexión con el subconsciente. En estos estados, la puerta entre tu mente y el consciente y tu mente automática se abren. Y es allí donde ocurre la transformación real. El problema es que casi nadie sabe entrar a estos estados a voluntad. La mayoría de la gente solo llega a teta cuando duerme o cuando está extremadamente relajada. Dispensa quiere que aprendas a llegar allí despierto, consciente y con intención. Ese es el propósito de la primera semana. La inducción comienza con el cuerpo. Esto es clave, no puedes cambiar tu mente si tu cuerpo sigue en modo alerta. Si estás tenso, respirando superficialmente, con el pecho cerrado y la mandíbula apretada, tu sistema nervioso interpreta que estás en peligro. Y si tu cuerpo cree que estás en peligro, tu cerebro jamás soltará el control.
Por eso, el primer paso es aprender a relajar el cuerpo de forma sistemática y deliberada. Dispensa guía al estudiante a recorrer mentalmente su cuerpo, soltando tensiones músculo por músculo. No es solo relájate y ya, es un proceso consciente. Hombros, mandíbula, cuello, pecho, abdomen, piernas, pies. Cada parte se va aflojando como si soltaras pequeñas cargas invisibles. Lo interesante es que al hacer esto tu respiración cambia sola, se vuelve más lenta, más profunda y más suave. Y cuando tu respiración cambia, tu química interna baja, disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés, y aumenta la coherencia entre el corazón y el cerebro. Tu cuerpo deja de estar en supervivencia y empieza a entrar en calma. Y aquí ocurre el primer gran aprendizaje de la semana. Descubre que tu estado interno no depende del mundo exterior, sino de cómo respiras, te enfocas y te mueves por dentro. Empiezas a darte cuenta de que puedes elegir sentirte más tranquilo sin que nada afuera lo cambie. Después de relajar el cuerpo, Dispensa te lleva a observar tu mente. No intenta que dejes de pensar a la fuerza, eso solo genera más tensión, sino que aprendas a mirar tus pensamientos sin seguirlos. Esto es un punto brutal del capítulo. Te das cuenta de algo que cambia tu percepción para siempre. Tú no eres tus pensamientos. Hay una conciencia detrás de ellos que puede observarlos sin quedarse atrapada. Cuando ves tus pensamientos pasar como nubes, pierde poder sobre ti y cuando pierden poder, tu sistema nervioso empieza a soltarte. En esta fase mucha gente se desespera, la mente se acelera, recuerda problemas, pendientes, conversaciones, preocupaciones. Dispensa dice que eso no es fracaso, es parte del proceso. Cada vez que te das cuenta de que te perdiste y vuelves al presente, estás entrenando tu cerebro como un músculo. Esa repetición es literalmente cómo se forman las nuevas redes neuronales. A medida que sigues con la práctica, entras en un estado donde el cuerpo casi desaparece de tu atención. Ya no sientes el peso, ni tensión, ni límites físicos claros. Este es el umbral entre el mundo material y el mundo interno, y es allí donde empieza la verdadera magia psicológica. Dispensa explica que en este punto tu cerebro pasa de beta a alfa y luego a teta. Ya no estás reaccionando en el entorno, ni al pasado ni al futuro. Estás suspendido en el presente puro, y ese presente es el único lugar donde puedes crear algo nuevo. Pero aquí hay algo clave que mucha gente malinterpreta. No se trata de vaciar la mente para siempre, se trata de crear un espacio de silencio lo suficientemente amplio para que tu intención pueda operar sin interferencias. La inducción entonces no es el fin, es la puerta, es el proceso que te separa de tu viejo yo. Cada vez que entras en este estado, le estás diciendo a tu sistema nervioso, no estoy en peligro, no necesito reaccionar, puedo soltar el pasado y abrirme a lo nuevo. Durante esta primera semana, Dispensa insiste en practicar esto todos los días, no porque quiera disciplinarte por disciplina, sino porque tu cerebro solo cambia con la repetición consciente. Un día de meditación no reescribe años de condicionamiento emocional, pero 7 días sí empiezan a hacerlo. Muchos estudiantes notan cambios sutiles, se irritan menos, duermen mejor, reaccionan con más calma, sienten menos ansiedad, no porque sean mejores personas, sino porque su sistema nervioso ya no vive en modo supervivencia permanente. Un punto muy profundo del capítulo es que dominar la inducción aprendes a desengancharte de tu identidad pasada. Deja de ser la persona estresada, la persona insegura, la persona ansiosa, aunque sea por unos minutos al día. Y ese pequeño espacio de libertad interna es el inicio de tu nueva identidad. Dispensa también advierte que esta fase puede ser incómoda. El cuerpo puede sentirse extraño y pierde sus emociones habituales. La mente puede resistirse, puedes aburrirte, distraerte o sentir que no pasa nada. Pero justo allí está el entrenamiento, permanecer presente aunque no pase nada espectacular. Hacia el final del capítulo conecta todo con la idea central del libro. Si quieres un nuevo futuro, primero debes dejar de ser quien fuiste. Y eso no se logra pensando diferente mientras sigues siendo igual. Se logra cambiando tu estado interno desde la raíz. La inducción es, por tanto, el primer gran acto de rebeldía contra tu programación antigua. Es el momento en que dejas de vivir automáticamente y empiezas a entrenar tu conciencia de manera deliberada. Y Dispensa cierra la primera semana con una idea poderosa. Cuando aprendes a bajar tu velocidad interna a voluntad, ya no eres víctima de tus emociones, de tu entorno y de tu pasado. Empiezas a ser el piloto de tu propio sistema nervioso. Y a partir de aquí, todo lo demás, visualización, creación de futuro, emociones elevadas, solo será posible porque ya sabes entrar en este estado creativo. Sin inducción no hay transformación real. Con inducción todo es posible. Y esa es la gran enseñanza de la primera semana. Antes de crear un nuevo yo, debes aprender a soltar el viejo yo. Capítulo 11. Deja de ser el mismo de siempre. Segunda semana. Después de haber aprendido la primera semana a bajar la velocidad interna y a entrar en un estado de calma consciente mediante la inducción,
Dispensa te lleva al verdadero corazón del cambio personal. Si la primera semana fue aprender a salir del ruido, la segunda semana es aprender a mirarte sin autoengaños y a soltar el personaje que has venido siendo. Y aquí ocurre un giro psicológico brutal. Te das cuenta de que tu mayor obstáculo no es tu entorno, ni tu cuerpo, ni tu pasado. Eres tú mismo actuando en modo automático. Y más concretamente, el conjunto de hábitos emocionales, reacciones y pensamiento que llamas yo. Dispensa, estructura esta segunda semana en 3 movimientos internos que, juntos, desmontarán tu vieja identidad. Reconocer, admitir y entregarte. No son pasos intelectuales, son transformaciones profundas en tu manera de relacionarte contigo mismo. El paso 2, reconocer, es quizás el más incómodo de todo el proceso. Por primera vez no se trata de relajarte ni de imaginar tu futuro mejor, sino de observar con honestidad quirúrgica quién has venido siendo, no como un juez, sino como un testigo. Cuando entras en meditación, empiezas a notar patrones que antes ni veías, cómo te irritas cuando alguien te contradice, cómo te cierras cuando te sientes vulnerable, cómo repites historias de que yo siempre soy así, cómo revives mentalmente conversaciones pasadas, cómo alimentas emociones conocidas aunque te hagan daño. Empiezas a ver tu programación en acción. Dispensa insiste que en este reconocimiento debe ser sin drama y sin victimismo. No trata de decir estoy roto o qué mal soy, sino de comprender algo más profundo. Tú no eres esos patrones, lo has aprendido y si los aprendiste puedes desaprenderlos. Estos pasos te vuelven consciente de algo poderoso. La mayoría de tus reacciones no son libres, son automáticas. Tu mente reacciona como una grabadora, tu cuerpo responde con emociones conocidas y tu identidad se repite como un giro viejo. Reconocer esto ya es un acto de libertad, pero reconocer no basta. Y aquí entra el tercer paso, admitir y declarar. Dispensa no quiere que te culpes ni que te justifiques, quiere que asumas responsabilidad con claridad adulta. Admitir no es castigarte, es tomar posesión de tu poder. En este momento dices algo así internamente, estos son mis patrones, así he estado pensando, así he estado sintiendo, así he estado reaccionando, y eso ha creado mi vida hasta ahora. No es un acto de vergüenza, es un acto de soberanía. Cuando dejas de culpar a otro, dejas de ser una víctima y cuando dejas de ser una víctima, recuperas tu capacidad de cambiar. Luego viene la parte clave, declarar tu intención. Aquí no pides ni suplicas, estableces una dirección clara. No dices, ojalá cambie. Dices, ya no quiero ser esta versión de mí. Elijo dejar de ser quien he sido. Esta declaración es energética y psicológica. Tu cerebro empieza a registrar que ya no estás comprometido con tu vieja identidad, tu cuerpo recibe una señal distinta y tu atención comienza a orientarse hacia un nuevo estado del ser. Sin embargo, el paso más difícil y transformador es el cuarto paso, entregarte. Y aquí mucha gente se bloquea, porque hemos sido educados para controlar todo con la mente racional. Entregarte no significa rendirte a la pasividad ni dejar de hacer nada con tu vida. Significa soltar la necesidad de microcontrolar el cambio con tu ego. Dispensa te pide que confíes en que una vez sembrada tu intención, el subconsciente y el campo cuántico, el proceso de transformación seguirá su curso más allá de tu análisis consciente. Tu mente quiere saber cómo, cuándo, de qué forma, qué pasará mañana, pero el cambio profundo no opera así. No nace del control mental, sino de la coherencia interna y la repetición consciente. En este paso aprendes a soltar la resistencia, el miedo y la urgencia. Dejas de empujar la vida con tensión y empiezas a permitir que algo más inteligente que tu ego trabaje contigo. Puedes llamarlo subconsciente, campo cuántico, inteligencia interior o simplemente tu sistema nervioso reprogramándose. Muchos experimentan emociones intensas aquí, tristeza por soltar sus viejas historias, miedo por perder su identidad conocida e incluso un alivio de dejar de cargar con las máscaras. Dispensa, normaliza esto. Tu cuerpo está dejando ir emociones memorizadas y eso se siente extraño al principio. Lo más interesante es que mientras te entregas empiezas a notar cambios reales en tu comportamiento diario. Ya no reaccionas con la misma intensidad ante lo que antes te disparaba. No porque te contengas con fuerza de voluntad, sino porque ya no sientes igual por dentro. Tu entorno puede seguir siendo el mismo, pero tú ya no lo vives desde el mismo estado emocional. Y eso es exactamente lo que Dispensa busca. Cambiar primero tu estado de ser para que la realidad cambie después. Es en esta segunda semana también empiezas a comprender el cambio no es lineal ni es espectacular todos los días. Hay días en los que te sentirás expansivo y claro y otros en los que parecerás que retrocedes, pero ese retroceso es solo el viejo sistema intentando defenderse. Cada vez que reconoces, admites y te entregas, estás debilitando tu antigua identidad y fortaleciendo tu nueva. Es como entrenar un músculo mental y emocional que nunca antes habías utilizado.
Dispensa deja claro que aquí ocurre el verdadero quiebre. Ya no estás tratando de arreglar tu vida, estás dejando de ser la persona que creó esa vida, y eso es mucho más profundo. La segunda semana no se trata de visualizar un futuro bonito, sino de desmantelar internamente al viejo tú. Sin este paso, cualquier intento de manifestación sería superficial, porque seguirías siendo la misma persona intentando conseguir cosas nuevas. Al final de este capítulo, la enseñanza central es contundente. El cambio real no ocurre cuando te dices cosas nuevas, sino cuando dejas de ser quien siempre has sido. Y cuando aprendes a reconocer sin juzgar, admitir sin culparte y entregarte sin controlar, comienzas a vivir desde un estado interno completamente distinto. No estás luchando contra ti mismo, estás alineándote con una versión más consciente y libre de ti. Y a partir de aquí Dispensa ya no hablará solo de soltar el pasado, sino de crear activamente el futuro desde este nuevo estado interno. Pero eso es solo posible porque en esta segunda semana aprendiste a dejar de ir tu antigua identidad. Y esa es la gran lección de este capítulo. Capítulo 12. Desmantela tu recuerdo de tu antiguo yo. Si la segunda semana fue el momento de mirarte de frente y soltar el personaje que has venido siendo, la tercera semana es la más radical. Aquí Dispensa te pide que desarmes tu pasado desde dentro, no con análisis, sino con experiencias conscientes. No se trata de superar traumas hablando de ellos, ni de repetir frases positivas por encima del dolor. Se trata de algo mucho más profundo y al mismo tiempo más preciso. Cambiar la carga emocional que tu cerebro asocia a tus recuerdos. Para entender por qué esto es tan poderoso, Dispensa parte de una idea clave. Tu identidad no está hecha de solo ideas, está hecha de recuerdos con emociones. Cada vez que dices yo soy así, en realidad estás activando memorias pasadas cargadas de sentimientos que tu cuerpo aprendió a sentir como normales. Esas memorias no están solo en tu mente, están grabadas en tus neuronas y en tu cuerpo químico. Por eso puedes cambiar tus pensamientos y aún así seguir reaccionando igual, porque tu cuerpo sigue recordando quién cree que eres. La tercera semana entra directamente a ese núcleo. El paso 5, observar y recordar. Es psicológicamente uno de los momentos más incómodos y más liberadores del proceso. Dispensa no te pide que revivas el pasado para sufrirlo, sino para verlo con distancia consciente. Entras en meditación profunda, ya no como un principiante, sino como alguien que ha entrenado su atención y eliges un recuerdo concreto que define tu vieja identidad. Puede ser una humillación, un rechazo, una traición, un fracaso, una discusión familiar, una ruptura amorosa o un momento al que te sentiste pequeño, inseguro y no suficiente. Pero aquí ocurre algo distinto. No vuelves al recuerdo como una víctima, vuelves como un observador. No estás dentro de la escena, estás mirando la escena desde arriba, como si vivieras una película de tu propia vida. Empiezas a notar detalles que antes no veías, cómo reaccionaste, qué creíste de ti mismo, qué emoción tomaste como identidad, qué decisión hiciste sobre quién eras. Te das cuenta de que ese momento no solo te dolió, te programó. Tal vez decidiste, soy demasiado débil, no puedo confiar en la gente, no merezco amor. Si no trabajo duro, nadie me valorará. Si me abro, me harán daño. Esas decisiones no fueron lógicas, fueron emocionales, y tu cerebro las guardó como reglas de supervivencia. Dispensa insiste en que este paso no es terapia en el sentido tradicional. No busca explicaciones ni culpable, no analiza ni justifica, solo observa con claridad y presencia. Y mientras observas, algo empieza a cambiar. El recuerdo ya no te domina. Tú lo miras y lo que puedes mirar ya no te controla. Pero la transformación real llega en el paso 6, redirigir. Aquí ocurre el movimiento clave de todo el libro. Mientras estás sintiendo la emoción del recuerdo, esa emoción vieja que ha gobernado tu vida, Dispensa te pide algo contraintuitivo. No la reprimas, úsala como combustible. Justo en el punto más intenso de esa emoción, rediriges tu atención hacia una nueva intención, la versión de ti que quieres ser, no como un pensamiento frío, sino como un estado emocional vivido. Si el recuerdo te trae miedo, pasas a sentir seguridad. Si te trae tristeza, pasas a sentir gratitud. Si te trae resentimiento, pasas a sentir amor o paz. Si te trae vergüenza, pasas a sentir dignidad. No es una simple visualización, es una transferencia energética consciente. Tu cerebro está activando el circuito antiguo, las mismas neuronas, las mismas emociones, los mismos químicos, y tú en ese momento exacto decides no alimentar ese patrón. En lugar de eso tomas esa energía y la viertes en tu nuevo yo. Dispensa lo explica de manera muy precisa. Estás literalmente robando la energía neuronal del viejo programa para construir el nuevo. No luchas contra el pasado, lo reciclas. A nivel neurológico, esto es enorme. Normalmente, cada vez que recuerdas algo doloroso, refuerzas ese recuerdo, pero aquí haces lo contrario. Al redirigir la emoción hacia el futuro deseado, debilitas el circuito viejo y fortaleces el nuevo.
Con el tiempo, ese recuerdo deja de tener el mismo poder sobre ti, ya no te dispara con la misma intensidad, tu cuerpo deja de responder como antes, y cuando tu cuerpo cambia, tu mente cambia, y cuando tu mente cambia, tu vida empieza a cambiar. En esta tercera semana, muchas personas sienten algo extraño, ya no reaccionan igual ante situaciones que antes los activaban, no porque se estén conteniendo, sino porque ya no sienten lo mismo por dentro. Dispensa deja claro que este proceso no es más instantánea, no basta con hacerlo una vez, necesitas repetirlo hasta que tu sistema nervioso aprenda un nuevo patrón emocional. Cada vez que trabajas en un recuerdo, no estás borrando tu pasado, estás redefiniendo su significado en tu vida. Deja de ser una prisión y se convierte en una lección superada. Hay algo profundamente liberador aquí. Te das cuenta de que tu historia no te define, tu estado emocional sí, y ese estado puedes cambiarlo. También aprendes algo incómodo pero verdadero. Muchas personas se aferran a su dolor porque se ha vuelto parte de su identidad. Sin esa herida no saben quiénes son. Este paso te obliga a soltar esa identidad. Empiezas a comprender que tu sufrimiento no te hace especial ni más profundo, solo te mantiene atrapado. La verdadera fuerza no está en cargar el pasado, sino en transformarlo. Al final de esta tercera semana, ya no estás solo relajándote ni observándote, estás activamente reescribiendo tu sistema emocional y neuronal. Y es aquí cuando ocurre el giro más poderoso de todo el libro. Cuando tu cuerpo ya no recuerda el pasado con la misma emoción, tu cerebro deja de anticipar el mismo futuro. Dejas de vivir como si mañana fuera una repetición del ayer. Dispensa no busca que te conviertas en alguien frío o desconectado de tu historia, busca que te conviertas en alguien libre de ella. Tu pasado no tiene poder sobre ti a menos que sigas sintiéndote como el presente. Y con esta tercera semana aprendes a cortar ese lazo. A partir de aquí, el trabajo ya no es solo soltar el viejo yo, es empezar a instalar activamente el nuevo yo desde el cuerpo, la emoción y la mente al mismo tiempo. Porque cuando cambias lo que sientes, cambias quién eres. Y cuando cambias quién eres, cambias lo que atraes. Y ese es el puente perfecto hacia el siguiente capítulo. Capítulo 13. Crea una mente nueva para tu nuevo futuro. Si las 3 primeras semanas fueron un proceso de desmontaje, salir del entorno que te condiciona, del cuerpo adicto a emociones viejas, del tiempo psicológico que te atrapa, del personaje que has venido siendo, la cuarta semana es la fase de construcción consciente. Aquí ya no se trata de soltar el pasado, se trata de habitar el futuro antes de que exista físicamente. Dispensa es muy claro, no basta con dejar de ser tu antiguo yo, tienes que convertirte en alguien nuevo por dentro antes de que tu vida cambie por fuera. Y ese es exactamente el propósito del paso 7. Durante esta semana ya no meditas solo para relajarte o para observarte, meditas para crear identidad. Entras en el mismo estado profundo que has entrado durante semanas, cuerpo inmóvil, mente de calma, atención enfocada y ondas cerebrales en alfa y teta. Pero ahora tu intención es distinta, ya no estás limpiando lo viejo, estás instalando lo nuevo. Dispensa insiste en algo que suena simple, pero es profundamente radical. Tu cerebro no sabe diferenciar con claridad entre lo que imaginamos con emoción y lo que vives físicamente. Para tu sistema nervioso, sentir es creer. Por eso el paso 7 no es visualizar como si fuera un sueño, es sentir como si ya fuera real. Primero, defines con claridad quién quieres ser. No desde algo superficial, no solo más rico, no más exitoso, no más guapo, sino desde el carácter y el estado interior. Tal vez quieres ser alguien más seguro, más tranquilo, más disciplinado, más abierto, más amoroso, menos reactivo, más valiente, más enfocado, más libre del miedo. Dispensa te hace comprender que el futuro no se crea con metas externas, se crea con estados internos. No visualizas solo lo que tienes, visualizas cómo eres. Entras en meditación y comienzas a generar deliberadamente emociones elevadas en tu cuerpo. Gratitud, amor, alegría, libertad, paz, inspiración. No porque algo haya pasado aún, sino porque decides sentirlo ahora. Este es el punto clave que la mayoría de la gente no entiende. No esperas a que tu vida cambie para sentirte bien. Te sientes bien para que tu vida pueda cambiar. Tu corazón empieza a latir con coherencia, tu respiración se vuelve profunda y estable, y tu cerebro empieza a asociar tus emociones con la imagen de tu futuro. Estás literalmente entrenando tu sistema nervioso para vivir en otra realidad emocional. Y luego viene la parte creativa, el repaso mental de tu día futuro. Dispensa te pide que imagines un día típico de tu nueva vida, pero no como una fantasía vaga, sino como una experiencia sensorial detallada. Te ves despertando como esa nueva persona, más tranquilo, sin ansiedad automática, sin ese peso en el pecho para abrir los ojos. Te imaginas interactuando con tu familia, tu pareja, tus compañeros de trabajo o tus clientes desde esa nueva versión de ti, más paciente, más presente, menos impulsivo y más claro.
No te visualizas peleando, discutiendo o reaccionando como antes. Te ves respondiendo con calma, seguridad y claridad. Si antes te sentías inseguro en conversaciones difíciles, ahora te ves hablando con firmeza y respeto. Si antes te paralizaba el miedo, el fracaso, ahora te ves actuando con valentía serena. Si antes vivías estresado por el dinero, ahora te ves manejando tu vida con confianza y orden. Lo importante no es solo lo que haces ese día futuro, sino cómo te sientes haciéndolo. Cada escena que imaginas está cargada de emoción elevada. No es cine mental vacío, es entrenamiento emocional profundo. Y aquí ocurre algo fascinante. Tu cerebro, el cerebro del hábito, empieza a grabar este nuevo patrón como si ya fuera real. Tu mente deja de preguntar cómo llegaré allí y empieza a aceptar, así soy yo ahora mismo. Y eso lo cambia todo. Dispensa explica que la mayoría de la gente intenta cambiar al revés. Primero quiere resultados externos, dinero, pareja, trabajo, salud, y espera que eso cambie cómo se siente. Pero el proceso cuántico es inverso. Primero cambias tu estado interior y luego tu vida empieza a reflejarlo. En esta cuarta semana, muchas personas experimentan algo muy particular, sin que nada haya cambiado todavía en lo externo, ya se sienten diferentes por dentro, y ese cambio interno es lo que abre nuevas posibilidades de su vida. Empiezan a tomar decisiones distintas sin forzarlas, responden de otra manera sin esfuerzo, dejan relaciones que antes toleraban, empiezan proyectos que antes postergaban, dicen no donde antes se sometían, dicen sí donde antes tenían miedo. No porque se motivaron, sino porque ya no son la misma persona. Dispensa lo resume de forma contundente. Cuando tu personalidad cambia, tu realidad cambia automáticamente. El paso 7 también tiene un componente espiritual profundo. No se trata solo de crear tu futuro individual, sino de alinearte con algo mayor. Cuando sientes amor, gratitud y coherencia, tu mente deja de estar en modo supervivencia y empieza a resonar con el campo cuántico de las posibilidades. Ya no estás empujando la vida, estás sintonizándote con ella. Y aquí aparece una paradoja hermosa. Cuanto menos intentas controlar los detalles, más fluidez aparece. No visualizas exactamente tal trabajo o tal persona, visualizas el estado de ser que naturalmente atraerá las oportunidades correctas. Es confianza activa, no fantasía pasiva. Al final de la cuarta semana ya no estás solo practicando meditación, estás viviendo como tu futuro yo en el presente. Tu cuerpo empieza a reconocer ese estado, tu cerebro empieza a mapearlo como normal, tu mente empieza a habitarlo sin esfuerzo. Y cuando eso ocurre, el cambio externo deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural. La lección central del capítulo es contundente. No creas tu futuro con fuerza, lo creas con coherencia interior. Deja de intentar cambiar lo que te pasa y empiezas a cambiar quién eres mientras eso te pasa. Y cuando cambias quién eres, el mundo ya no puede seguir tratándote como antes. Este es el corazón de deja de ser tú. Deja de reaccionar al pasado, aprende a crear desde el presente y empieza a vivir como tu futuro yo antes de que el futuro llegue. A partir de aquí, Dispensa te invita a repetir este proceso hasta que tu nueva identidad esté completamente instalada, no como una máscara, sino como una naturaleza real. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas manifestar, tu vida empieza a alinearse contigo mismo por resonancia. No persigues oportunidades, las atraes, no luchas contra tus problemas, los previenes, no esperas cambio, los encarnas y ese es el verdadero poder de este libro. Capítulo 14. Demuéstralo y sé transparente. Empieza a vivir tu nueva realidad. Después de semanas de trabajo interno, silencio, observación y reprogramación, Dispensa te lleva al punto más incómodo y más poderoso de todo el proceso. Salir al mundo y vivir como tu nuevo yo antes de que el mundo te dé permiso para hacerlo. Este capítulo no es teórico, no es espiritual, es brutalmente práctico. Aquí ya no meditas para cambiar tu mente, ahora usas tu mente cambiada para vivir distinto. Dispensa deja claro algo que mucha gente evita. La transformación no se completa en el cojín de la meditación. Se prueba en la vida real, en la conversación difícil, en el tráfico, en el trabajo, con tu familia, con el dinero, con la tentación, con la incomodidad, con el estrés cotidiano. Demuéstralo no significa presumir ni fingir, significa actuar coherentemente con la identidad que has construido por dentro, incluso cuando nada afuera haya cambiado todavía. Este es el verdadero salto cuántico. Durante semanas has practicado sentirte diferente sin depender de las circunstancias. Ahora te toca ser diferente cuando las circunstancias te provoquen a volver a ser el de siempre. Y eso es exactamente donde la mayoría fracasa, no porque no puedan cambiar, sino porque el entorno antiguo es un maestro en devolverte al pasado. Tu jefe sigue siendo el mismo, tu pareja sigue diciendo lo mismo, tus amigos siguen activando tus viejos patrones,
Tu cuerpo sigue enviando señales de ansiedad, tu cuenta bancaria no cambia de un día para otro, y justo allí Dispensa te pone a prueba. Cuando alguien te habla con tono condescendiente, reaccionas como antes o respondes desde tu nuevo estado. Cuando el estrés aparece, te colapsas o te mantienes centrado. Cuando tienes miedo, te paralizas o eliges con valentía serena. Cuando algo no sale como querías, te victimizas o te mantienes en coherencia. Cada pequeña decisión es un voto por tu nueva identidad o por tu vieja personalidad. Demuéstralo, significa esto. Si has creado un yo más seguro, actúa con seguridad aunque todavía no tengas pruebas externas de que deberías sentirla. Si has creado un yo más tranquilo, responde con calma aunque tu cuerpo esté acostumbrado a la ansiedad. Si has creado un yo más disciplinado, haz lo correcto aunque tu mente quiera lo cómodo. Si has creado un yo más amoroso, elige comprensión aunque tu impulso sea atacar. Cada vez que eliges desde tu nuevo estado, refuerzas el circuito neurológico que has estado construyendo en meditación. Tu cerebro aprende que esto es lo normal ahora. Y cuando repites eso las suficientes veces, ocurre algo poderoso. Tu identidad deja de ser un ejercicio y se convierte en tu realidad automática. Y aquí entra el segundo concepto clave de ser transparente. Dispensa usa la palabra con mucha intención. Ser transparente no es ser ingenuo ni vulnerable, sin límites. Es vivir sin máscaras, sin contradicciones internas, sin ese vacío entre quien aparenta ser y quien quiere ser realmente. Antes de este proceso, muchas personas viven partidas por dentro. Son amables por fuera y resentidas por dentro. Son fuertes por fuera y aterradas por dentro. Son exitosas por fuera y vacías por dentro. Son espirituales por fuera y caóticas por dentro. Este vacío crea tensión constante, agota, desconecta, te hace sentir un impostor de tu propia vida. Ser transparente significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces finalmente están alineados. Si dices que quieres paz, eliges paz cuando alguien te provoca. Si dices que quieres libertad, dejas de tolerar lo que te encadena. Si dices que quieres amor, actúas con amor incluso cuando es difícil. No porque sea perfecto, sino porque ya no estás dividido. Y aquí sucede algo fascinante. Cuando empiezas a vivir con coherencia interna, tu campo electromagnético cambia. Dispensa habla de esto desde la ciencia y la metafísica. Tu corazón emite un campo eléctrico y magnético medible. Tus emociones coherentes crean un patrón estable y ese patrón se convierte en tu firma energética. Cuando estás en supervivencia, miedo, ira, estrés, quejas, tu campo es caótico, atraes más caos. Cuando estás en creación, gratitud, amor, confianza, claridad, tu campo se vuelve ordenado. Empiezas a resonar con oportunidades diferentes. No es magia, es coherencia y poco a poco, sin que lo fuerces, el entorno empieza a responder. Personas que antes te drenaban desaparecen de tu vida. Nuevas personas alineadas aparecen sin buscarlas. Oportunidades que antes no veías se vuelven visibles. Problemas que antes te derrumbaban ya no te dominan. No porque el mundo cambió primero, sino porque tú cambiaste tu señal. Pero Dispensa es honesto. El entorno antiguo intentará arrastrarte de vuelta. Habrá momentos en los que sentirás que retrocedes. Habrá días en que te despertarás con emociones viejas. Habrá conversaciones que te activarán como antes. Eso no significa que haya fallado, significa que estás en la transición. Cada vez que te das cuenta y eliges distinto, fortaleces tu nuevo yo. No se trata de no caer nunca, se trata de caer menos y levantarte más rápido. El verdadero crecimiento no es lineal, es acumulativo. Al final de este proceso, la gran transformación no es que manifiestes cosas. La verdadera transformación es que dejas de ser una persona que reacciona al mundo y te conviertes en alguien que crea desde adentro. Ya no persigues la felicidad como un objeto externo, te vuelves la fuente de ella. Ya no espera que las circunstancias te den permiso para sentirte bien. Ya no necesitas que otros cambien para que tú estés en paz. Ya no vives atado a tu pasado emocional, vives desde una nueva identidad y ese es el corazón de deja de ser tú. No cambiar lo que tienes, cambiar quién eres. Porque cuando cambias quién eres, el mundo no tiene otra opción que reorganizarse alrededor de tu nueva manera de existir. Dispensa, cierra el libro con una idea poderosa y simple. Tu futuro no está en algún lugar esperando que lo alcances. Tu futuro es un estado de ser que puedes habilitar ahora. Y cuando lo haces, el tiempo se vuelve tu aliado y la realidad empieza a sincronizarse contigo. Has dejado de ser tu antiguo yo. Y eso, más que cualquier manifestación externa, es el verdadero milagro. Al terminar, deja de ser tú. Es honesto decir que este libro no es perfecto, eso es parte de su fuerza. Joe Dispensa mezcla ciencia con lenguaje espiritual y a veces lo hace de una manera que puede confundir. Habla de física cuántica, de campos energéticos, de que somos 99,9% energía,
Si lo tomas al pie de la letra, como afirmaciones científicas estrictas, puede sonar exagerado o un poco riguroso, y tiene sentido que muchos científicos critiquen esa forma de expresarlo. También hay un riesgo real si alguien interpreta mal su mensaje. Pensar que cualquier enfermedad, fracaso o sufrimiento es únicamente culpa personal, eso sería injusto y peligroso. La vida incluye factores que no controlamos: genética, traumas, contexto social, dinero, educación, oportunidades, accidentes, sistemas injustos. No todo se resuelve con meditación ni con pensamientos positivos, pero sería un error descartar el libro solo por eso, porque más allá del lenguaje cuántico, lo que Dispensa hace muy bien es explicar algo profundo y útil, como tu identidad, tus emociones y tus hábitos mentales literalmente moldean tu vida. Cuando repites los mismos pensamientos, tu cerebro refuerza los mismos circuitos. Cuando repites las mismas emociones, tu cuerpo se acostumbra a vivir en ese estado, y cuando reaccionas igual ante los mismos problemas, tu realidad se vuelve predecible. Eso no es misticismo, eso es neuroplasticidad, y es allí donde entra este libro. Dispensa no te da frases bonitas para sentirte mejor, te da un entrenamiento real para cambiar quién eres por dentro antes de intentar cambiar lo que tienes afuera. Te enseña a observar tus patrones en lugar de vivir esclavo de ellos. Te enseña a dejar de reaccionar automáticamente al entorno. Te enseña a no dejar que tu cuerpo dicte tu futuro con emociones del pasado. Y sobre todo, te enseña a practicar ser tu yo futuro antes de que el mundo te lo permita. Eso es extremadamente poderoso. No porque vayas a manifestar coches o milagros instantáneos, sino porque empiezas a vivir con más coherencia, más calma y más control sobre tu propia mente. Al final, el gran mensaje del libro es simple y brutalmente real. Tu vida no cambia solo porque cambien tus circunstancias. Tu vida cambia cuando cambias tú. Y cuando cambias tú, cómo piensas, cómo sientes y cómo respondes, el mundo empieza a reorganizarse alrededor de esa nueva versión de ti. Es coherencia interna. No es física cuántica mal entendida. Es psicología profunda aplicada a la vida real. Si tomas este libro como un manual para culparte, te hará daño. Si lo tomas como un entrenamiento para fortalecerte, puede cambiar tu vida. Y esa es la verdadera grandeza. Gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te ha aportado, aunque sea solo la idea que te hizo pensar distinto, te invito a que te suscribas y formas parte de esta gran biblioteca que estamos construyendo juntos. Y si quieres profundizar más aún en todo esto que hemos visto con Joe Dispenza, cómo tu mente crea tu libertad, cómo tus emociones moldean tu cuerpo y cómo tu subconsciente dirige tu vida sin que te des cuenta, te recomiendo que escuches el audiolibro El poder de tu mente subconsciente de Joseph Murphy, que está disponible en el canal para ti. Gracias.